Bienvenidos, ¿cómo les va? Arrancamos el Noti como todos los días entre las 5 y las 7. Muy atentos a todo lo que está pasando en Casa de Gobierno, muy atentos porque hoy jueves la vocera, la portavoz, va a estar brindando lo que es su trabajo por la tarde, así que vamos a estar también nosotros pendientes de todo lo que pueda pasar a nivel país y por supuesto los cambios que se vienen en el gabinete nacional y en la renovación de parte del gobierno. Pero ya está acá el mejor equipo con Javier Díaz. ¿Dónde? Mi querido. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Corbata Hola. roja, furiosa. Va bien como de el River. Monumental, De River. Qué lindo el Monumental que se viene. Espectacular. Martín, ¿cómo anda? Doctor ¿Bien? Martín Candalá. Doctor Martín Candalá. Exactamente, bien, muy bien, Sin buenas corbata, tardes. el único Corbata. sin corbata. Y Liliana Caruso. Hola, Lili. ¿qué tal? Muy Bienvenida, buenas tardes, Acá gracias. estamos, ya preparados. Y arrancamos con este primer anticipo. Viuda Negra Sociedad Anónima le pusimos, porque era casi un emprendimiento familiar, de un delito que tiene mucha reiterancia y que además hoy se ha potenciado muchísimo con el tema de las redes sociales, porque cambiaron las formas de conocer gente, de comunicarnos con la gente, y esto se ha puesto lamentablemente dentro de lo que son uno de los delitos con mucha reiterancia. ¿Cómo estamos, Martín, con este tema? ¿Lo anticipamos? Exactamente, Pablo, porque te acordás que hace muy poquito nosotros te contábamos que una mujer había sido detenida en Rosario con una moto robada y la justicia descubrió que efectivamente esa mujer se estaba escapando porque había sido detenida en prisión domiciliaria por ser viuda negra y se sacó la tobillera y la dejó adentro de la mamadera de su bebé? ¿Se acuerdan de ese Sí. caso? Sí. Bueno, la justicia siguió investigando, nosotros conseguimos documentos porque atrás de esa viuda negra se escondía una historia tremenda, una historia de la cual ustedes se van a enterar los detalles. Una historia que tiene a toda una familia prácticamente como protagonistas, porque estamos hablando de Viuda Negra Sociedad Anónima, una especie de empresa familiar dedicada a captar mujeres que luego las mandaban a ser viudas negras y se quedaban, esta empresa familiar, con el botín, con lo que esas viudas negras recogían de cada una de las casas. En un ratito le vamos a contar cuáles eran los métodos de esta familia para conseguir esos bienes, para conseguir ese dinero, y de las viudas negras, desde pedir un vaso de agua para ingresar a una casa, hacer dedo en la ruta, conocer gente en un casino. Durmieron a un camionero que transportaba verdura para robarle la carga. ¿Te imaginas dormir a alguien que está manejando un camión y aprovechar ese momento para robarle la carga? En un ratito nada más. En un ratito, una de las noticias importantes y fuertes que vamos a tocar en estas historias de alto impacto que tenemos en la tarde. ¿Con quién seguimos? ¿Con el señor Díaz o con Liliana Caruso primero? Claro que sí. ¿Se acuerdan? Estación de servicio, una situación dramática, la muerte de un hombre. Sí. Estuvimos aquí con su familia y una investigación que avanza. ¿Por qué? Porque después de decir acá Mariano Yese que había un material estupendo porque las cámaras eran de primerísimo nivel y mostraban el desenlace de esta locura, tenemos un detenido, Lili. Claro, y recuerden estos nombres, Owen y Caballo, o mejor dicho, no nombres, sino sobrenombres o apodos, como quieran, pero recuérdenlo porque son la clave para esclarecer este caso. El crimen de Adrián Bustamante ocurrido el 10 de julio. En las últimas horas cambió el fiscal, había una fiscal, cambió por el doctor Hermelo y además una jueza de garantías que ordenó inmediatamente que haya allanamientos, 10 allanamientos, y en los resultados un detenido, Qué por bueno. lo menos de 20 años, hay que decirlo, te voy a contar, adivinás, para novedad lo clásico, dicen, ¿no, Sí, Paulo? tiene antecedentes. Mira, ahí está. Porque Para libre no- está, por supuesto, si no lo detenían, pero que tiene antecedentes. Exactamente. Mayor de edad, ¿no? Sí, por supuesto, por eso lo hablamos, por eso lo nombramos, hoy te vamos a contar quién es. Falta este prófugo que te dije, recordá, Owen y Caballo, de ellos dos vamos a hablar hoy, porque tienen que ver con la muerte de este hombre. Salvaje ataque en la estación de servicio frente a su familia. Todos los datos, por supuesto. ¿Y la investigación sigue o está cerrada? Todo te lo contamos en un ratito. Habló uno de los personajes del momento, Rodrigo de Paul, en América Noticias Primera Edición. Gran nota con tremenda repercusión. Mariano Yese nos trae novedades importantes, porque nos preocupamos mucho en algún momento sobre la situación de Paul, qué es cierto, qué no es cierto, qué puede hacer, qué no puede hacer, qué pasa con el Mundial. Hay muchas cosas también que están, no solamente en lo que es su separación, sino también en su vida profesional enlazadas en este momento que vive, ¿no? Exactamente, una muy buena nota que le dio a María Belén Ludueña y a Guillermo Andino en la primera edición de América Noticias, Rodrigo de Paul, demistificando esta cuestión de si va a poder ir al Mundial o no.
Él va a poder ir al Mundial porque la verdad que no tiene ninguna causa penal al día de hoy. Claro. Esto solamente lo alentó Chiquitapia, que lo puso sobre la mesa. Sí, que contestó, yo pero nadie creo, más. sin saber algo y se armó un lío terrible, Exacto. ¿no? Exactamente. Por ahora, De Paul no tiene ninguna causa penal, salvo que en medio de toda esta situación de demandas civiles que pesan sobre el jugador, aparezca que hizo alguna simulación sobre bienes en alguna offshore o ocultó algún contrato en medio de lo que es la separación conyugal. Recordemos, antes de la feria se inició una demanda por el tema de la compensación económica que le está solicitando quien fuera su mujer, su pareja, por los 11 años de convivencia. Claro, y la madre Eso de por un sus lado. hijos. A partir del lunes se va a iniciar una demanda para ampliación de la cuota alimentaria y también para planificar el régimen de visitas y de comunicación y de cuidado. Pero la cuestión es que hasta el día de hoy no hay nada, no hay ninguna causa penal. De Paul habló de su romance con Tini, lo hizo con muy buena onda, habló de que con la mamá de sus hijos se lleva muy bien, pero un andarivel es lo que va en la justicia civil y el otro andarivel es el color de lo que significa uno de los principales jugadores de la escaloneta rumbo a Qatar. Sin duda, ¿eh? Y un caso, en este caso, de una separación, donde aparece lo patrimonial, donde aparecen Exacto. los alimentos y donde los jugadores, lógicamente, más allá que son sus hijos y es su exmujer, cuidan mucho la imagen. Como Exacto. Rodrigo, que tiene que estar como gran protagonista del próximo Mundial, algo para él que es tocar el cielo con las manos. Caso García Belsunce, Nicolás Pachelo, pero cada vez que declara, cada vez que opina, lo hace con mucha fuerza, con mucha contundencia y con mucha polémica. Javi. Sí, exactamente. Parece una serie porque va en etapas este juicio oral y público que se celebra en los tribunales justamente de San Isidro. Han declarado varios testigos y hoy dijo Pachelo, ahora voy a hablar yo. Y efectivamente lo hizo durante aproximadamente 25 minutos. Dijo que él no tenía contacto con María Marta García Belsunce. En ningún momento podía tenerle miedo porque él casi prácticamente ni la conocía. Y que todos los habitantes del Carmel podrían haber sido el asesino o las asesinas justamente de María Marta García Belsunce. Le contestó a cada uno de los testigos, incluso a un veterinario. Él le dejó un perro labrador. Él dijo, no, era un Rottweiler. A la familia justamente Belsunce le habían robado un perro labrador y lo acusaban a él. En minutos te vamos a contar todo lo que contó, o por lo menos lo que dijo en el día de hoy. No respondió preguntas. En minutos, Nicolás Pachelo dijo aquí en el Noti de A24. Y atención con esta historia, con esta causa, con este delito, que lamentablemente lo nombramos con mucha frecuencia. Las famosas viudas negras. Pero Martín, en este caso estamos hablando casi de un delito que se transformó en un emprendimiento familiar. Por eso lo llamamos Viuda Negra Sociedad Anónima, ¿no? Y no exagerás cuando hablas de un emprendimiento familiar, porque ahora vas a ver que detrás de la viuda negra que fue detenida hace poquito en Rosario y que fue famosa porque había dejado la pulsera, la tobillera electrónica en la mamadera del hijo, hay detrás una especie de empresa familiar dedicada justamente Se sacó... a las viudas negras. Ellos cuentan, perdón, Sí. esto yo con los televidentes, ellos Sí. cuentan cosas pero están acostumbrados que las toman con mucha naturaleza. De esto no, te digo esto Pero la verdad para mí que... son cosas increíbles, porque sacarse una pulsera electrónica, Claro, una La tobillera tobillera. una tobillera, Sí. que es para que te controle la justicia, Sí. y meterla dentro de la mamadera del Ah, hijo, es insólito. la verdad, insólito. pero Y bueno. son como los que guardan droga, ¿no? En el pañal. Exacto. Imaginate. A mí Y no me es- sorprende y no es- todo. Y no es Claro. el único truco que utilizó para sacarse la tobillera electrónica. Ahora les voy a contar por qué. ¿Cómo fue? Pero si les parece, primero, como hacemos siempre, presentamos los personajes. Sí. La mujer que lideraba esta banda se llama Mariela del Carmen Muñoz, tiene 31 años, hacía las veces también de viuda negra, pero era una de las líderes de la banda, que ahora está detenida para que todos nos quedemos tranquilas. Pero no la lideraba sola. También estaba su marido que se llama Cristian David Pérez y que también en este momento está detenido. Pero no era el único familiar que participaba de todo esto. Mirá. También estaba el padre de ella. De ella. Por eso yo te decía que esto se trataba... Ahí está el señor. Efectivamente, de una pyme familiar. Teobaldo. Teobaldo Sócrates Muñoz, que es el papá justamente de Mariela. ¿Y qué era lo que hacían ellos? Ellos tenían el modus operandi de reclutar mujeres para que sean viudas negras, es decir, tenían como distintas empleadas, entre comillas, entre muchas comillas, que las mandaban
a ser viuda negra, a trabajar de viuda negra, trabajar Claro, también las entre iban comillas. captando. Y una vez que la viuda negra la llamaba a Mariela y le decía, che, ya lo tengo dormido, ahí aparecía el resto de la banda, Mariela, el marido y el padre, y aprovechaban y se llevaban todo lo que había en la casa. Pero no o sea, solamente... el trabajo de seducción, supuestamente, y de atracción sexual, venía por parte de esta mujer. Pero una vez que dormían a la víctima, era como una especie, venía el resto a robar todo. Era como una especie de escuela de viudas negras, porque esta mujer Mariela les enseñaba a estas chicas que reclutaban, que también son culpables, no, sí, obviamente. Sí, no las es un delito. Pero inclusive había menores de edad que eran reclutadas para ser viudas negras por esta mujer llamada Mariela Muñoz. Y hay un hecho que es muy significativo, porque uno siempre piensa en viuda negra y dice, bueno, lo conoció por redes sociales, entró a la casa, lo durmió. Bueno, no son todos los hechos así. Resulta que estaba esta mujer, Mariela Muñoz, porque ella también hacía la vez de viuda negra, y estaban haciendo dedo cerca del casino allí, en Río Negro, en Chipolete. Estaban haciendo dedo. Hasta que en un momento pasa un camionero que transportaba verdura. Y el camionero, muy buena onda el señor, muy amable, muy simpático, muy solidario, decidió frenar para subir a Mariela y una amiga arriba del camión. Las encuentra en la ruta. Las encuentra en la ruta haciendo dedo. Claro. Entonces este buen camionero decide subirlas al camión para acercarlas. Ellas les inventaron y le dijeron, no, lo que pasa es que tenemos que ir por acá. Bueno, muy bien. Otro punto siempre de viudas negras y todo esto son los casinos, las cercanías. Exactamente. Ven que hay gente jugando y si va ganando, ¿no? Dicen, exactamente. Los bingos. Recordemos, los bingos, ¿no? Recordemos que esto fue en el año 2019, este primer hecho que lo estamos relatando de esta viuda negra que se sube al camión con otra viuda negra. Le dice al señor chofer del camión, por favor, lléveme a tal lado. El chofer acepta. Y empiezan en el camión a compartir, ¿qué, Paulo? ¿Qué se comparte en la ruta? Mate. Exactamente. Empiezan a compartir 2019, el mate. previo a la pandemia. 2019, no había pandemia. Hoy no se debe. Hoy no se debe. Exactamente, estaba sentado el chofer del camión, Mariela Muñoz y la otra viuda negra. Y se iban pasando el mate y se ve que en esa que se pasan el mate... Esta no la había escuchado yo hasta ahora, porque la latita, la botellita, ¿no? Pero que en el mate... Esta la escuchamos. Y el camionero iba manejando. Claro, el camionero, imagínatelo. El camionero iba manejando, imagínate Lili, una viuda negra, vos la otra vez, se van pasando el mate. El señor chofer no está permanentemente mirando el mate, está prestando atención a la ruta. Pero nunca vas a pensar que te va a poner algo cuando vos estás al lado. Y manejando. Te podés matar. Igual es una suicida, porque... Ella misma, por eso digo. Bueno, resulta... Bueno, acá viene lo más curioso de todo, porque uno, como dice Javi, se duerme, bueno. La cuestión es que se empiezan a pasar el mate hasta que el señor chofer empieza a tomar un poco de ese mate. Y no es que se duerme inmediatamente, se duerme y el camión se va para el costado y se matan todos. Lo que hace, estamos viendo algunos de los documentos judiciales, porque esto lo accedimos a través de documentos, lo que hace el hombre es, se empieza a adormecer de a poquito. Manejando. Y ella, manejando. Y ellas, atentas, empezaban como, bueno, a acomodar el volante hasta que en un momento el señor se termina de dormir, de a poquito el camión va frenando hasta que finalmente termina frenando el camión. Qué peligro, ¿no? Cuando frena el camión, el hombre, imagínate, dormido, estas mujeres llaman al resto de la banda. Llega el resto de la banda y le empiezan a robar al señor camionero no solamente las pertenencias, sino que además le terminan robando parte de la mercadería que llevaba en el camión. Imagínate que llevaba muchas cosas, pero le empiezan a robar parte de la verdura. De hecho, tenemos acá algunas cosas. Tenían la suma de 2.400 pesos en billetes, ahí no era tanto, pero además le empiezan a robar, bueno, el teléfono celular, 181 cajas de metal, de vegetales, totalizando 200 kilos de verdura valuados en 200.000 pesos. ¿Pero qué del te iban 2019. con una camioneta? Porque para vaciarte la carga de un camión. Llegaron con camioneta, con autos, se llevaron 181 cajas de verdura. 250 kilos de verdura. Ahora, si no lo colocás rápido, ese botín se te pudre. Se te pudre todo, había que hay gente que está preparada para todo. Rápido el botín. Vos pensás, dos mujeres demenciales suben a un camión en pleno movimiento, pero no es que están parados o algo por el estilo. Lo adormecen al camionero dándole mate. Peligro.
que supuestamente ellas toman pero no toman, y el hombre pierde la noción y queda dormido sin saber qué le pasó. Y le afanan toda la carga. De repente, imagínate el tipo cuando se despierta, va a ver atrás del camión y no hay nada. Está Pero el camión además, vacío, Martín, no entendió el nada. peligro, No entendía nada él. Primero, no es fácil mover un camión. No. Imagínate, una persona que está en un estado que no puede gobernar el camión y acomodarlo y parar en la ruta, la verdad que es terrible. Bueno, pero son organizaciones que se dedican a esto. Que se dedican Por eso a hay que esto, estar que muy están atentos pensando porque todo están el tiempo pensando en todo el esto. tiempo cómo lo vamos a hacer. ¿Te pareció increíble Claro. el tema del camión? Sí. Insólito. Escuchá Muy. este segundo hecho, A porque ver. insisto, cuando decimos viuda negra, decimos todo, ya la conocemos, No lo es. conoce por redes sociales, se mete en la casa, lo droga. No es todo Claro. así. Sí. Documento judicial, este que tenemos acá, mientras Sí. vemos ahí a Mariela Muñoz en plena acción. Documento judicial, ¿qué dice? Hecho 14 de junio del año 2020. Sí. Mariela Muñoz, Mariela del Carmen Muñoz, la vamos a presentar como corresponde, Ujú. se presenta en una casa, Claro. toca el timbre. Esto es año... Año 2020, 14 de junio del 2020. 2020, Un año exactamente. después. ¿Te acordás el caso que trajo acá Mariano del señor ese que quedó tan profundamente Claro, dormido, lo mostramos pobre? ahí en la... Exactamente. El señor que lo llevaban a la cama, lo Ahora acostaban, vamos le a ver robaban. la algunas apertura lo imágenes. vimos. Sí, Ahora vamos a ver estaba. algunas Sí, Le imágenes. pegaban para Se cae. despertarlo. Pero Claro, escuchen no lo podían esto. despertar. En la Escuchen cama, esto. así, a ver. Escuchen. Porque esto también esto que pasa muy serio, que ahora cuando lo escuchen van a decir, no, ¿cómo te va a pasar esto? Pero Claro. pasa. Lo cierto es que Mariela del Carmen Muñoz se presenta en un domicilio, toca el timbre en un domicilio que no la conocía, no conocía el domicilio, por ahí había hecho alguna inteligencia previa, pero toca el timbre en el domicilio. Y dice, hola, ¿cómo le va? Soy Valeria Gutiérrez. Dice, nada que ver, no se llamaba Valeria Gutiérrez. Claro. Y bueno. Le pido por favor, señor, era un señor el que había atendido, ¿no me da por favor un vasito de agua? La verdad que estoy con mucha sed, recién salgo de bailar, le dice, era la madrugada, primeras horas de la madrugada, ¿no me da un vasito por favor que estoy con mucha sed? Y no me permite por favor utilizar el teléfono. ¿Y qué hizo el buen hombre? Sí, La hizo confió, pasar a la casa, claro. confió. Puede ser que haya ahí habido algún tipo de seducción o algo por el estilo junto al pedido de vasito de agua, pero lo cierto es que este señor la hace ingresar adentro de la casa, la hace pasar a la vivienda. Una vez en el interior, dice este documento que tenemos. Haceme un punto Dale, ahí. hace un punto y Una te sigo vez en el contando. interior, punto y ya lo seguimos. sigo Atención, urgente, último momento, ya. Rosario Ayerdi con las noticias de último momento, con mucha actividad de la Casa Rosada, la renuncia de Vélez, la expectativa, terminó la reunión de Fernández con Scioli. ¿Qué está pasando a esta hora, Rosario? Sí, y también recordemos que hoy Alberto Fernández se reunió con Silvina Batakis, una reunión en donde la ministra de Economía puso a disposición su renuncia, puso a disposición del presidente su cargo. ¿Qué es lo que va a evaluar ahora Silvina Batakis? Bueno, cómo continúa y también Alberto Fernández, Sergio Massa y sobre todo también Batakis con Daniel Scioli. Recordemos que Silvina Batakis era funcionaria de Daniel Claro, claro. Daniel Scioli también se reunió con Alberto Fernández, a quien le explicó a Daniel Scioli que ahora Sergio Massa se iba a hacer cargo del área económica, por lo cual no solamente ahora Batakis está evaluando su renuncia y casi con el cargo por el cual va a tener que depender de Sergio Massa, sino también un Daniel Scioli, que recordemos que tiene un enfrentamiento desde 2013 con Sergio Massa, también va a evaluar cómo continúa en el gobierno, por lo cual la llegada de Sergio Massa, ahora Alberto Fernández lo que está haciendo es hablar con uno por uno de los funcionarios del gabinete económico para contarles cómo va a funcionar ahora justamente el gobierno y los ministros poniendo sus renuncias a disposición o diciendo que continúan en el cargo. Bueno, estamos atentos entonces, por supuesto que estamos hablando de una ministra que asumió después del 2 de julio cuando renunció el señor Guzmán, expectantes por la situación de Scioli también, que hoy es ministro de Producción, atentos a todo lo que va a haber pasado en esa reunión y lo que anticipa minuto a minuto, siempre antes, Rosario Ayerdi para estar muy bien informados. La vocera la tendremos en el transcurso de este tramo de la tarde, ¿no? Mira, Paulo, la conferencia de prensa estaba pautada para las 17 horas. Las conferencias de prensa que se hacen todos los jueves, una semana a la mañana y una semana a la tarde. Por ahora se pospuso la conferencia de prensa
obviamente que estamos en la expectativa de lo que está sucediendo con cada funcionario que llega a ver a Alberto Fernández, en donde le cuenta cuál es la nueva disposición del gobierno. Con estas medidas me parece que se va a terminar vendiendo defensa porque no pueden terminar de confirmar la llegada de Sergio Massa mientras el resto de los funcionarios no termina de ser alzado. Claro, exacto. Acomodando todas las piezas de esta pretensión que tiene Fernández de oxigenar o poner en marcha un gobierno que está con bastante parálisis, donde hoy hay una muestra importante que tiene que ver con los mercados que respondieron afirmativamente a esta expectativa porque bajó muchísimo el dólar paralelo, el contado con liquidación, el MEP, subieron los bonos. Esto fue un tema importante. Reiterá lo de Silvina Batakis, por favor, porque recordamos que ella llegó hoy al país muy temprano, después de un inconveniente con su vuelo de los Estados Unidos, donde representó al gobierno argentino, después de la renuncia de Guzmán, explicando un plan donde habló de ajuste, donde habló de cumplimiento de metas, y llegó a la Argentina hoy a la mañana muy tempranito, ¿no? Sí, y sobre todo una reunión que fue muy larga en la Casa Rosada con Alberto Fernández, y repetimos esto, ¿no? Silvina Batakis, que nosotros contábamos cuando empezamos a conocerla como ministra de Economía, que es una funcionaria con carácter, o sea, no es una funcionaria solamente técnica, que puso la renuncia a disposición de Alberto Fernández. No va a ser más ministra de Economía. El lugar que se le había asignado o que Alberto Fernández había pensado para ella es la Secretaría de Hacienda. No solamente ella está evaluando qué hacer en las próximas horas, sino también después Daniel Scioli, ministro de Producción, que lo que hizo es también encontrar, llegar al gobierno, a la gestión de Alberto Fernández hace un mes atrás, y con su pelea personal que tiene con Sergio Massa también está evaluando si continúa o no continúa en el gobierno. Ahora, Rosario, qué difícil, ¿no? Para, no sé, por ejemplo, la gente del FMI o los inversionistas, que vos tenías incertidumbre. Charlan con Martín Guzmán renuncia, incertidumbre, asume Batakis, va a hablar con ellos, les promete una cosa, ahora nuevamente, ahora que renuncia Batakis, nuevamente incertidumbre. Es como un poco difícil, ¿no? Mostrarse seguros y con confianza en el futuro para los inversionistas, para el FMI o para quien sea. Sí, y además, Martín, a lo que decía Paulo también, hay que sumarle que Batakis dijo en Estados Unidos que tenía el aval del gobierno completo. Tardó 48 horas en renunciar. Claro. Sí. Claro, la ministra de Economía tenía el aval de los socios del Frente de Todos. Ahora, lo cierto es que llega un Sergio Massa que no solamente es mirado con más confianza desde Estados Unidos, los mercados y demás, y que esto también incluso empieza a hacer un poco de ruido con cuál va a ser la convivencia con el kirchnerismo. Porque si bien es cierto que acá Cristina Kirchner avaló la llegada de Sergio Massa, después tienen que verse en la función. Claro. ¿No? Porque un kirchnerismo pidiendo que se gobierne para el pueblo, para los más vulnerables. Rosario, ¿se sabe por qué se fue Gustavo Vélez? Bueno, ¿sabés qué? Gustavo Vélez también lo llamó Alberto Fernández, le contó cómo iba a ser la nueva estructura, Asuntos Estratégicos va a pasar a pertenecer al Ministerio de Economía que va a comandar Sergio Massa. ¿Sabés qué? Estuvo reunido con Alberto Fernández, no dijo nada en ese momento, se fue de la oficina y a los 10 minutos presentó la renuncia. Hizo la carta de renuncia muy escueta, a mano, o sea, en donde solamente dice que deja el cargo y saluda al presidente, pero la verdad que se quedaron sorprendidos en la Casa Rosada. Claro, un hombre de mucha confianza y cercanía con Fernández, ¿no? Sí, un Vélez de mucha cercanía con Alberto Fernández. En ese momento no le dijo nada al presidente. Claro, y después renunció. Después vuelve al despacho del presidente para presentarle en mano la renuncia. También había mucho enojo de Gustavo Vélez por la reunión de gabinete en la que Silvina Batakis cuestionó muy duramente cómo se estaban administrando los fondos de los créditos internacionales. Es más, la frase de Silvina Batakis fue: somos todos unos ineficientes.
la ministra de Economía que puso ahora a su disposición la renuncia. Fue la frase que dijo Silvina Batakis y que generó mucha molestia en Gustavo Vélez. ¿Está comprobado eso? Sí, en la reunión Entonces, de hoy. Está comprobado. Somos todos ineficientes, dijo Batakis, ni Sí, bien llegó de Estados Unidos. sí, hoy. Es la frase del día, ¿eh? En la reunión de gabinete dijo, somos todos ineficientes, y apuntó directamente al manejo ineficiente, y repitió esa palabra, de los fondos de créditos internacionales, justamente a cargo del secretario de Asuntos Estratégicos, Claro. por lo cual era un Vélez que ya venía desgastado, que ya no era parte del círculo íntimo que estaba a diario con Alberto Fernández, un Vélez que ya tenía ganas de dejar que la reunión con Batakis terminó de generar malestar, y obviamente al pasar a depender de Sergio Massa, terminó de definir su renuncia. Pero Claro. un Vélez, Rosario, que si bien ahora, como vos decís, no estaba en la mesa chica, en el círculo íntimo, supo ser muy cercano a Alberto Fernández. Aparte, recordemos que Gustavo Vélez estaba en la Argentina. Prácticamente se tuvo que exiliar en Estados Unidos después de que mostró, ¿se acuerdan con Mariana Grondona la foto Sí. de Jaime Estiuso? Se tuvo que ir a Estados Unidos, no volvió más y regresó a la Argentina por pedido de Alberto Fernández y para sumarse al pero gobierno de Martín Alberto Fernández. Rosario, Una ¿no? relación muy cercana. Pero, Otro dato, Paulo y Martín. y es muy amigo de Fernández, pero también la doctora Lozado era muy amiga de Fernández. No, sin la duda. exministra Bueno, pero te quiero Seguridad, decir, pero van estamos cambiando y van saliendo. pero estamos Felipe hablando- Solá se enteró en vuelo que lo Sí. iban a reemplazar. Pero de gente del riñón de Alberto Fernández. Acá que no lo está. echaron. Acá renunció solo, ¿no? Sí, y otro dato, no solamente del riñón de Alberto Fernández, sin duda, sino defendido por Alberto Fernández Claro. en la pelea con Cristina Kirchner. Claro. Otro de Claro. los funcionarios que terminan renunciando, pero del albertismo, y que el propio Alberto Fernández defendía, como por ejemplo a Martín Guzmán, o podemos pensar en Vilma Ibarra. Claro, ¿Qué le claro. queda a Alberto Fernández, Y de mucha Rosario? confianza. Julio Vito Velo, Santiago Cafiero. Vilma Ibarra. Cafiero Vito- Ibarra. Vilma. y Moroni. Ibarra, Y yo diría Juan Manuel Olmos, ¿no? Que es Claro. jefe de Olmos, asesores, 4. obviamente, un 4 perfil más personas le bajo. quedan adentro del gabinete. Sí. De extrema confianza, porque Vilma Ibarra es de extrema confianza. Claro. Y después, bueno, tiene también algunos diputados, como la señora Tolosa Paz. Moroni, que es el ministro Sí, bueno, de Moroni, pero- ministro de Trabajo, Santoro, pero de su núcleo. En el gobierno, en el gabinete y trabajando Muy- con él todos los días, muy los chico. 4 que mencioné. Quiero volver un Fernández- segundo. ¿Aníbal Fernández lo mencionamos? Bueno, Aníbal Fernández, Aníbal Fernández está muy cercano a él. Es muy cercano. Sí, pero yo no Lo- sé si forma parte de aquellos que tiene en que el presidente deposita confianza. Del círculo íntimo no es, pero sí del círculo de mucha confianza. Sí, además que... Íntimo y- no y- tanto, pero sí de Y confianza. que lo defiende mucho. Silvina, Rosario, la costumbre de Silvina Brandimarte en la radio, todos compañeras. Hoy estuvimos con Rosario en la rural. Con relación a la reunión con Daniel Scioli, ¿había alguna versión que Scioli podía volver a ser embajador de Brasil? ¿Vos sentís que esto es factible o Scioli permanecería como ministro de la Producción? Porque en este caso ese ministerio queda bajo la órbita de Economía. Sí, a ver, va a quedar bajo la órbita de Economía, esto ya se lo informó Alberto Fernández a Daniel Scioli. Seguramente Alberto Fernández, al igual que hace con los funcionarios, y que hizo con los funcionarios de máxima confianza, le debe haber ofrecido otro cargo. Ahora, lo que yo tengo, la información que tengo, es que Daniel Scioli no aceptaría otro cargo y renuncia finalmente a estar bajo el ala de Sergio Massa en producción. No me imagino un Daniel Scioli volviendo a la Embajada de Brasil, en donde hace un mes Alberto Fernández le pidió por favor que la dejara para sumarse como ministro de Producción. Yo creo que si está evaluando no seguir en el Ministerio de Producción, Daniel Scioli se va a su casa, salvo que lo haga por expreso pedido de Alberto Fernández de quedarse. Pero no me lo imagino en otro cargo a Daniel Scioli si no sigue al frente de producción. Exacto. Bueno, es impresionante el movimiento que vivimos en las últimas horas. Hoy el presidente, desde que llegó, había mantenido algunas reuniones en Olivos, después ahí en Casa de Gobierno. Larga reunión, está contando Rosario Ayerdi, con Silvina Batakis, que puso su renuncia a disposición. Larga reunión con Daniel Scioli. No sé cómo sigue la tarde ahora, porque parece las empresas, ¿viste? Cuando vienen esas purgas y de recursos humanos van llamando gente, diciendo que no me toque, por favor. Sí, claro. El que tiene que entrar a hablar con el presidente no sabe si es para quedarse, o es para partir, o es para aceptar nuevas condiciones en este diagrama y en este plan que
que tratan que sea lo antes posible, porque por lo general este tipo de cosas los jueves, los viernes, impacta con mucha fuerza en la tapa de todos los diarios los fines de semana. Ya hay una muestra importante porque los mercados hoy se tranquilizaron, no es que estás con el apuro rápido de tener que hacer algo el fin de semana, porque si no el lunes cuando abren los mercados estás con el corazón en la boca, pero la respuesta de los mercados hoy fueron positivas, Rosario, así que deben tener más o menos esa cuota de expectativa de apresurar las cosas y hacer los nombramientos y darle un formalismo a todo esto, ¿no? Y lo que hoy estamos viendo en Casa Rosada es esto, es un desfile de funcionarios a quienes Alberto Fernández le está explicando mano a mano cómo va a ser la nueva estructura que va a controlar Sergio Massa. El objetivo es adelantar los tiempos, quizás en un momento se esperaba con una asunción de Massa lunes o martes, me parece que vamos a tener una oficialización ya mañana viernes y un equipo concentrado para trabajar el próximo sábado. Los funcionarios ahora, obviamente con Silvina Batakis a la cabeza, igualmente explicamos que tiene que presentar su renuncia porque ya no va a ser más ministra de Economía. Hay que ver si finalmente Batakis acepta ir y quedarse en la Secretaría de Hacienda o se va del gobierno como otros funcionarios, como Gustavo Vélez hizo después de que le dijeron que la Secretaría de Asuntos Estratégicos iba a pasar a depender de Sergio Massa. ¿Qué lectura, Rosario, hacen en el gobierno de la baja del dólar o de alguno de los dólares? Estaba viendo recién para la venta, bien digo, estaba a 294 pesos en el dólar MEP, por ejemplo. O sea, bajó de la barrera de los 300, el dólar blue también estaba bajando. ¿Cómo leen eso en el gobierno? ¿Se terminó la corrida? ¿Se terminó la corrida? Y bajó el riesgo país. Sí, sobre todo es el mensaje. Ahora, imagínense que esto no sucedió ni siquiera cuando asumió Silvina Batakis, que uno se pensaba que venía con el aval de Cristina Kirchner. O sea, todavía Sergio Massa no asumió y es el mensaje que están dando claramente los mercados a su asunción, a su llegada. Por eso también un poco lo que decía Paulo, ya no hay una urgencia por mostrar hoy cuál va a ser el próximo gabinete de economía, porque se sabe que Massa va a asumir en las próximas horas, porque ya los mercados solamente reaccionaron ante el rumor. Ahora, de todos modos, hay que ver en las próximas semanas, porque vimos también años anteriores cómo acompañaron los mercados determinados gobiernos. Pasó en el gobierno incluso de Mauricio Macri, hasta que dejan de acompañar porque después hay que gestionar. Claro. Bueno, digamos otra cosa, y ahora te hago algunas preguntas para ir afirmando o poniendo signo de interrogación a algunos temas. Pero hoy el Banco Central también dispuso la suba de tasas de 53 a 61%. O sea que hubo una medida del Banco Central, significa que quien pone dinero hoy a 30 días tiene un beneficio que está arriba del 5%. Por supuesto que todavía no son tasas positivas porque la inflación está ahí, pegando en el palo, ya tirando a 70 más que a 60, pero pasamos de 53 a 61. A esta hora, ¿qué podemos afirmar y qué tenemos como duda? Tenemos la renuncia de Batakis entregada al presidente y ya no va a ser ministra de Economía. ¿Esto está confirmado? Está confirmado, no va a ser ministra de Economía. Se está trabajando a esta hora Vilma Ibarra, que también en un momento del día se especuló con su salida o no. Lo cierto es que está trabajando en la nueva estructura. Y, ¿cuál va a ser el cargo oficial de Sergio Massa, ese superministerio que va a ocupar? Bueno, por eso Silvina Batakis tiene que presentar la renuncia como ministra. Claro. Espera que el resto pase a ser secretarios. Y por eso hay que ver qué es lo que pasa con, por ejemplo, Daniel Scioli. No solamente por bajar de ministerio a secretaría, producción, sino también por tener que depender de Sergio Massa. Y atención con esto, porque en este gobierno vimos cómo se bloquearon los ministerios, pero cómo ponían un ministro que responde a un dirigente con un viceministro que respondía a otro. Claro. Esto no quiere Sergio Massa. Entonces, si Daniel Scioli se queda, puede conservar su gente y ahí está la discusión. No, Sergio Massa quiere todos los funcionarios que respondan a él, por lo cual me parece que vamos a ver más movimientos a lo largo del día. Entonces tenemos Batakis afuera, Massa adentro, Scioli con signo de interrogación, y el resto, ¿vos ves algún otro movimiento? Porque también en algún momento también se especuló
con bajar ministerios. No sé si esto será para más adelante, para reducir el número y que la sociedad vea también un esfuerzo de decir, ¿para qué tanto? ¿No? Porque hasta resulta inviable para un jefe de gabinete manejar 23 o 22 o 21 ministros. Realmente hay ministerios que le preguntamos a la gente y no sabe quiénes son los ministros. Acá se agrandó Paulo, esto en el gobierno anterior y se mantuvo. ¿Esto lo ve factible o no? Paulo, te sumo otro ministro que puso su renuncia a disposición. Sí. Claudio Moroni. Ah, buen dato, Trabajo. Buen dato. Claudio Moroni, atención, último momento, anticipo tras anticipo, primicia tras primicia de Rosario Ayerdi. El ministro de Trabajo puso su renuncia a disposición. Un ministro que estaba bajo la lupa de Cristina dentro de los que no funcionan supuestamente. Último momento, Rosario, reiteremos, por favor. Claudio Moroni, ministro de Trabajo, puso su renuncia a disposición. Es otro de los funcionarios que habló hoy con Alberto Fernández. Lo que me dicen en este momento es que Alberto Fernández no lo quiere fuera del gabinete y no aceptaría, atención con esto, no aceptaría esa renuncia. Claudio Moroni es amigo de Alberto Fernández, le pidió que continúe en el gabinete. Claudio Moroni de todos modos puso su renuncia a disposición y ahora Alberto Fernández lo que está diciendo es que continúe al frente de Trabajo. Claro que eso va a ser bajo el ala también de Sergio Massa. Claro. Puede ser, perdón Rosario, Y recordemos otra cosa, tiene mucho apoyo de los sindicalistas, pero en algún momento estuvo en esa lista, cuando se hablaba que se revoleaban ministros, se salvó del revoleo, porque en algún momento estuvo ahí cerca de esa situación. Pero Fernández, Alberto, pretendería que permanezca. Perdón. En esta saga de renuncias, ¿qué pasa con los funcionarios que responden a Cristina Kirchner? Guado de Pedro, Luana Volnovich, ¿la ven pasar o puede ser que en esa ala del gobierno también suceda algún tipo de movimiento? No, por ahora no hay movimiento, por ahora la ven pasar. Vimos el año pasado que fueron los primeros en hacer sus renuncias públicas por eso. En una presión que le hicieron a Alberto Fernández para que cambie el gabinete, pero me parece que acá lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo es cómo están presentando sus renuncias y cómo evalúan continuar en el gabinete todo lo que tiene que ver con el área económica, ¿no? Claro. Un Claudio Moroni que también va a tener que defender y va a tener que coordinar con Sergio Massa, por eso Alberto Fernández habló con él, por eso también presentó su renuncia. Alberto Fernández lo quiere adentro del gabinete, no le aceptaría la renuncia a Claudio Moroni, que también lo que se discute es, ¿va a seguir siendo ministerio o va a pasar a ser secretaría bajo el ala de Sergio Massa, ¿no? Ahí también me parece que nos queda conocer, y el gobierno va a tener que ser muy claro con respecto a esto, cuál es el cargo de Sergio Massa para saber si son ministerios o son secretarías. Pero me parece que tenemos que estar atentos a todo lo que pase con el área económica y no por ahora con otras renuncias, porque como vos bien decías, además, Martín, hay otros funcionarios que no funcionan o otros funcionarios en la mira también. Exacto. Claro, qué loco, en un gobierno peronista si pasa de Ministerio de Trabajo a Secretaría de Trabajo, ¿no? Bueno, pero en algún momento tuvimos Secretaría de Salud. En la medida que sí, pero no era un gobierno peronista. Sí, pero yo en la medida que funcione, me parece que los tiempos han evolucionado tanto que estamos discutiendo. Sí, pero yo entiendo, pero viste que para el peronismo todo lo que tiene que ver y para con las el tema del redes, trabajo y para algunos colegas nuestros que están emocionados con eso, el tema es el funcionamiento, porque tener un ministerio estupendo y funciona o no funciona, es eficiente o ineficiente. Pero atención porque que llegó Rosario, una primicia tras otra. Terminó la reunión de Scioli, estamos atentos a ese tema. Batakis presentó la renuncia a Alberto Fernández, que no va a ser más ministra de Economía. Belli se fue por las suyas en silencio cuando parecía que no pasaba nada. Participó de una reunión con Fernández, le presentó la renuncia y en 3 palabras renunció. ¿Y qué nos queda pendiente entonces? Lo de Moroni ahora, que es de último minuto, donde vos decís que Alberto Fernández pide que permanezca. Yo creo que acá, Rosario, por supuesto que me gustaría escuchar tu lectura, también Alberto Fernández, más allá de la amistad que tiene, porque también la tenía con Belis o la tiene, y la tenía con Solá y la tenía con Lozardo, pretenderá defender a algunas personas no solo por cuestión de afinidad y de confianza, sino por el hecho de, cuando termine todo este movimiento, no sentir que está prácticamente solo, ¿no? Sí, y además también es un poco lo que vos decías, Paula, anteriormente. Un Claudio Moroni que era cuestionado por el kirchnerismo, pero que el sindicalismo, la CGT y demás
cada vez que era cuestionado salía a apoyar. Entonces, es una discusión que hoy en día, ¿a quién vas a poner al frente de trabajo, no? O sea, por eso Claro. me parece que Alberto Fernández también es cierto que es un albertista, que otro albertista que sería, le está pidiendo por favor que se quede y no aceptar la renuncia. Me parece que los próximos movimientos que tenemos que ver qué pasa también es AFIP y Banco Central. Un Banco Central que hoy se mostró muy activo, pero que recordemos que Miguel Pezzi también estaba en la mira, pero que también van a pasar por la Casa Rosada, que también tienen que entender que ahora van a depender de Sergio Massa, y así me parece que tenemos que apuntar y tenemos que ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Bueno, está como hombre de mucha confianza Marco Lavagna, que es un hombre de Massa, un hombre de mucha confianza Tombolini, también es otro hombre de mucha confianza de Sergio Massa, y alguno especulaba con una llegada, pero con un cargo ad honorem, como de cercanía o de confianza, del señor Peirano, que también formó parte de gobiernos anteriores. En su momento lo habían, no sé, Rosario, si lo habían tentado o por lo menos había hablado, él había pedido condiciones, Martín Redrado también, ¿no? Bueno, es un hombre del equipo de Massa. Después, por eso no sabemos digo. quién vendrá o quién no vendrá, pero la figura central de ese ministerio va a ser el propio Massa, pero Redrado es un hombre de estrecha confianza y fue uno de los consultados cuando, repito, parece un siglo, el 2 de julio presentó la renuncia a Martín Guzmán. Y algunos le achacan al presidente no haber tomado este tipo de medidas en ese momento y haber evitado todo lo que nos pasó del 2 de julio en adelante con la explosión del dólar, del riesgo país, de los bonos, del viaje a los Estados Unidos, de la ministra de Emergencia y todas las situaciones que nos pasaron. Rosario, no sé si te llega alguna otra de último minuto, porque el presidente permanece en la Rosada, ahí son todos los encuentros, por ahora. Sí, el presidente está en el primer piso de la Casa Rosada, nosotros estamos acá viendo qué es lo que sucede minuto a minuto. Por ahora no hay más novedades, pero sí nos dijeron que Alberto Fernández el día de hoy está dedicado a explicarle uno por uno a los funcionarios, por lo cual también me parece que vamos a tener que esperar la llegada de, que no hablamos todavía, de un Julián Domínguez, ministro de También, Agricultura, en un rol importantísimo. Justo también, en este momento. Teniendo en cuenta que antes de ayer Fernández dice nada para el campo, Domínguez dice no se cambia nada y a la noche aparece este dólar soja. Quiero reiterar que hoy el Banco Central dispuso el aumento de la tasa de 53 a 61%. Quiero reiterar hoy que bajaron las cotizaciones del dólar, que subieron los bonos y que bajó el riesgo país, lo que permite cierta tranquilidad. Y el presidente, cuando decíamos no tiene agenda, tiene que ver con esto, que es una reunión tras otra para terminar de diseñar algo que se hace realmente largo. Nos anuncian que en cualquier momento podría aparecer Gabriela Cerruti, tal vez para contar esto que vos adelantaste, Bueno, estaba porque estaba previsto a las 5, algunos decían no tiene mucho sentido, Rosy, no están las medidas resueltas porque pueden preguntar cosas los colegas que están ahí. Perdón, acaba de cambiar, 5:45 el horario. Anuncian que ahora en un minuto podría aparecer Gabriela Cerruti, así que veremos, ¿no? En la transmisión de YouTube te pone un horario, decía 5:15, ahora dice 17:45, que es ya ahora, en un minuto. Así claro. que Bueno, irá sumando, como Pablo, Rosario, información Pablo, minuto a minuto. ¿Sabés qué quería preguntarle al respecto de Capitanich? Capitanich ayer estuvo en la Casa de Gobierno. Con los Rosario, gobernadores, sí. Sí, no, pero lo que hoy sabía que tuvo una reunión a puertas cerradas con el presidente, incluso con Sergio Massa, los tres. ¿Vos tenés algo de eso, Rosario? Mira, primero les cuento que nosotros acá estando en Casa Rosada, que estamos listos también obviamente para preguntar, no tenemos confirmación de la conferencia de prensa de Gabriela Cerruti. Claro. O sea, por lo cual estamos a la espera de saber si finalmente se concreta o no se concreta. Después, incluso ayer Capitanich fue el último en llegar a la reunión de los gobernadores, en donde le pidieron cambios en el gabinete, y el último en irse, porque se quedó charlando con Alberto Fernández. A mí lo que me dicen es un Coqui Capitanich que no va a ingresar al gobierno a pesar de lo que se especuló, un Juan Mansur que va a continuar como jefe de gabinete. Me parece que lo tenemos que dar como seguro eso de claro, Juan Mansur el sigue. se queda, porque incluso algunos gobernadores me decían, no, nosotros no estamos pidiendo el cambio de Mansur por Coqui, ¿no? Porque sería también para dos gobernadores, o sea, me parece que hay que ver cómo es lo que funciona la reestructuración del área económica, pero que no va a haber otros movimientos políticos. Claro, claro. Bueno, lo de Mansur es importante.
Mansur se había adelantado, había tuiteado, voy a estar a fin de agosto, que es una vida para que llegue fin de agosto, respondiendo a las 3.500 preguntas como jefe de gabinete en diputados, pero se adelantó al hecho y le bajó cualquier tipo de especulación. Más allá que lo de Capitanich tal vez era un deseo más del ala K del gobierno que de otros, ¿no? Sí, por eso me parece que fueron todos especulaciones y que se fueron dando en las últimas horas, obviamente, porque lo que coincidían todos es que tenía que haber una reestructuración del gabinete. Ahora apuntaron todos al gabinete económico y van a esperar que los resultados de este gabinete económico, las disputas políticas por los otros ministerios, me parece que pierden sentido ya con estos movimientos fuertes que ya estamos viendo que cómo están recibiéndose en los mercados y cómo la interna se empieza, aunque sea, a acomodar un poco. Exacto. Bueno, vamos a esperar la ubicación de Batakis, que ya entregó la renuncia al presidente, la puso a disposición, la posición de Scioli para saber si producción va camino a hacer una secretaría y estando bajo Massa pretende no estar en ese lugar. ¿Qué estamos viendo? Navarro saliendo de la Casa Rosada, otro hombre cercano al presidente, Fernando Chino Navarro. Después de una jornada también donde hubo mucho movimiento en la calle, la jornada piquetera que copó la Plaza de Mayo, reclamando por más dinero después de un día donde se confirmó que el 5 de agosto tendrán un bono de 11.000 pesos. Un segundito, Rosario. Cristian Balbo, en otro punto de la Rosada. Cristian. Tratemos de no generar entonces más ansiedad. Habla Navarro. Para no generar más incertidumbre, una respuesta, algo. Una respuesta que la va a dar el presidente o quien corresponda. Estén tranquilos. ¿Cuándo la va a dar el presidente? Ustedes están acá esperando, va a dar resultados su espera. ¿Me dejan hacer la conferencia de prensa? ¿Me dejan ir al médico? Bueno, gracias. ¿Cómo evalúa voy a cerrar la ventana, no quiero que nadie... La última, ¿qué piensa de la protesta de hoy en Plaza de Mayo? No sé qué protesta hubo. No sé. Las organizaciones sociales. No la vi. ¿Quién protestó? En la Plaza de Mayo. ¿Pero quién fue? La unidad piquetera. ¿De izquierda? Yo siempre digo que todo reclamo es legítimo. En democracia hay crisis social, ¿por qué no va a haber reclamo? Respecto de la marcha en la rural el día sábado. No estoy al tanto. Les mando un abrazo grande y déjeme ir al médico. Bueno, adiós. Se va el señor Navarro al médico. Navarro retirándose. Sí, Paulo. La única voz por el momento en lo que va de la jornada, después de la renuncia de Gustavo Vélez a la Secretaría de Asuntos Estratégicos y el ofrecimiento de la renuncia de la ministra de Economía, Silvina Batakis, expectante porque de un momento a otro va a comenzar la conferencia de prensa de Gabriela Cerruti. Más temprano lo vimos también retirarse a Daniel Scioli. Cuando se fue aquí de la Casa de Gobierno, lo hizo levantando su pulgar. Estuvo aproximadamente por el plazo de una hora. Aquí en la Casa Ahí Rosada. lo vemos retirándose. Y bueno, la expectativa está puesta en la sala, sí, y levanta el pulgar cuando se habló también de la posibilidad de un cambio en lo que es el Ministerio de Desarrollo Productivo, dio ese gesto de levantar el pulgar que puede tener algún tipo de significancia. Pero bueno, vamos a esperar. Del Chino Navarro retirándose aquí de la Casa Rosada. Exacto, saliendo Navarro, hasta ahora, única persona que no dijo nada y con la espera va a dar algún resultado, va a dar resultados esta espera. Allí está Cristian Balbo trabajando en la parte exterior y Rosario Ayerdi adentro, donde nos hizo adelantos muy importantes. Puso a su disposición a la del presidente la señora Silvina Batakis la renuncia como ministra de Economía. Asumió el 2 de julio. Confirmó que el señor Moroni, ministro de Trabajo, hizo lo mismo y que Alberto Fernández estaría, en este caso, rechazando esta situación. Y también planteó Gustavo Vélez su renuncia, que la hizo en forma personal y no había ninguna confirmación después de esas 2 horas que mantuvo Daniel Scioli con Alberto Fernández a propósito de lo que va a ser su destino. Con Rosario Ayerdi decíamos la posibilidad que regrese a la Embajada de Brasil o que permanezca en este cargo, pero sabiendo que ahora la situación la maneja Sergio Massa. Así que estamos muy atentos, veremos si la vocera hoy se presenta y contesta este tipo de respuesta que ya adelantó Rosario Ayerdi
y creo que lo que falta es confirmar alguna que otra pieza y falta fundamentalmente saber cuándo se hacen los anuncios formales. Después de un día donde la respuesta de los mercados fue positiva, teniendo en cuenta que con la renuncia de Martín Guzmán al día de la fecha, el dólar, por ejemplo, paralelo había pasado de 2.39 a 3.26 y hoy terminó en 314 pesos. Pablo, esto está pasando ahora, altísimo movimiento, reuniones sin parar en esta, que es la Casa Rosada. la reunión de ayer del presidente con los gobernadores, Sí, o el almuerzo. ¿sabes que no fue almuerzo? Ayer lo que me dijeron que los gobernadores llegaron a las 4:30 de la tarde, Ajá. en realidad. Pero fue una reunión muy tensa. Sí, porque pidieron acción. Y entre otras cosas, que debe haber tenido algo que ver todos estos cambios que hay por estas horas y esta decisión con lo que han mencionado los gobernadores. Ayer me contaban, obviamente por otras cuestiones, que le dijeron, entre otras cosas, a algunos de los gobernadores que estuvieron ayer que están ya decididos a desdoblar las elecciones. Sí, en las provincias, obvio. Los que todavía no lo habían decidido ya lo han hecho. Ya van a fijar la fecha. Juegan su partido en las Exactamente. provincias, esto pasó muchas veces, y después, bueno, cuando llega la presidencial, que Dios ayude a todos los candidatos. Estamos atentos a todo lo que está pasando. Una de las protagonistas del día, Silvina Batakis, que llegó muy temprano a la Argentina, estuvo 2 horas con el presidente y puso también su renuncia a disposición. Las reuniones siguen y no paran en la Casa Rosada, que es el lugar. Le han puesto un contador ahora al canal de YouTube donde está a punto de darse la... ¿Y qué dice? ¿Cuánto? 6 de la tarde, dice que faltan 7 minutos y 28 segundos. Y sí, pero tampoco no, podés ir a anunciar cosas cuando están confirmadas. Antes no estaba el contador, pero yo tengo... me parece que es eso que vos decís, van corriendo la hora en función de que no tienen que anunciar. Salvo que vayas parcializando, pero creo que todo esto merece una respuesta sin tanta prisa. Además, la gente se está enterando por todos los periodistas. Tenemos a Rosario Yerdi. Sí. No es que si habla o no Gabriela Cerruti, dependemos de la información. Pero tiene un rol institucional y que tiene que cumplirlo, pero esto se va demorando, teniendo en cuenta que también las reuniones fueron a lo largo de todo el día y algunas duraron más de 2 horas. Sí, sobre todo... digo, Por lo tanto, se complica, ¿no? ¿Este es el peor momento? ¿Este es el peor momento del gobierno de Alberto y de Cristina? ¿O ya tuvo un peor momento? No, para mí el peor momento fue el de las renuncias. El de la renuncia de Guzmán. Hoy es un momento de expectativa. El de la renuncia de Guzmán y el de las renuncias masivas de los funcionarios kirchneristas. Para mí esos dos fueron los peores momentos. Pero económicamente... No, económicamente el de Guzmán. Sí, pero con la diferencia que hoy alientan una esperanza de la llegada de Massa, los mercados huelen de otro modo, hoy baja considerablemente y no estamos con la locura que vimos la semana pasada cuando el dólar te subía 20 y pico de pesos por día. Sí. Hoy me parece que es un momento de oxigenación. Por supuesto que después tenés que bailar con situaciones muy complejas, muy duras, la inflación del 11 de agosto, que se va a conocer el dato de julio, y todo un entorno muy complejo, y el dinero y las reservas, o sea, cambia, pero cambia el capitán de la nave, cambia, con todo respeto a la señora que puso toda la voluntad y encaró un proceso muy corto del 2 de julio a hoy. Pero a mí lo que más preocupación me genera es que vos decís, imagínate vos sos del FMI, vos sos un inversionista, y vos hablabas con Guzmán y Guzmán te renuncia. Vos decís, bueno, ¿quién asumirá? Asume una mujer que se llama Silvina Batakis. Viaja Silvina Batakis, Bueno, se siente y te dice, quédense tranquilos, mientras ahí está el contador que yo está te bien, pero no decía. dijo me voy a quedar para toda la vida. No, pero Paulo, Paulo. Ni tampoco viajó Roberto Labaña de Dualde. Pero llega una mujer, se te planta, se sienta frente al FMI y le dice, quédense tranquilos, tengo el aval de las 3 patas del gobierno, vamos a hacer esto, esto y esto. 36 horas después renuncia. Bueno, pero y vos no decís, significa, ¿pero con quién hablé recién? Seguro, pero no significa que lo que fue a plantear la señora a Estados Unidos cambia. No importa, sé si pero se cuando hace tanto cambia, problema. pero está bien, pero si vos, Bueno, si yo obvio. vengo, Paulo, en representación de... Yo no lo veo mal X. porque el cambio es para mejor. Entonces, cuando algo es para mejor, me parece que potenciás algo. ¿A qué me refiero? A un equipo más robusto, Pero acá a lo que otro no hay- volumen, a otro volumen político. Más allá, insisto, que la señora Batakis asumió en un momento dificilísimo. Pero acá lo que no hay es donde muchos dijeron que no. previsibilidad, porque si vos hacés viajar a una ministra de Bueno, está Economía bien, que pero al día siguiente va a renunciar... Nadie pensaba que los mercados también se iban a mantener alto y todo lo que sucedió. Entonces tuviste que buscar otra variable. Volverás a hablar con el Fondo Monetario y volverás a hablar con el Tesoro de Estados Unidos, pero la respuesta a esto que vos estás planteando hoy resultó positiva, porque vuelvo a insistir, bajó el riesgo país, subieron los bonos y bajaron todas las variables de dólar que son importantes para todos aquellos que dijeron no, el dólar no importa para nada, el dólar hoy bajó y están todos muy contentos que el dólar bajó y es una medida importante. Así que bueno, veremos lo que falta. Para mí lo muy importante es lo de Scioli, es saber
qué resulta ahí. Ahí se fue. Lo de Moroni, que Alberto Fernández estaría, yo tengo la misma información que Rosario, rechazando, con mucho aval de los sindicatos, mucho aval de los moyanos, el señor Moroni como ministro de Trabajo, y bueno, ver un poco lo de Domínguez, para ver ese ministerio de Agricultura en este punto de conflicto con el campo, que tiene que, entre otras cosas, intentar vender soja, porque Ahora, necesitan Paulo, sí o sí el dinero. Te pregunto, digo, ¿alcanza solamente con cambiar nombres? Porque el tema es este, vamos cambiando y vamos cambiando, pero realmente nadie trae el plan concreto para salir de esto, para hablar de bajar la inflación. Pero Digo, algún alivio trae, porque vos ¿alcanza fíjate que esto? ya se empieza a hablar de Sergio Massa que va a asumir, Bueno. y algún alivio trae, porque el dólar ya en algunos casos, en algunos de los 12 millones de dólares que tenemos, Sí. 12 millones de tipo de cambio de dólar, Sí, más o ya menos. bajaron y mucho. están por Y los debajo bonos de también 300 argentinos pesos. tuvieron valor hoy, bajó el riesgo, país. y el riesgo país. Les digo una cosa hablando de más allá, los intendentes empezaron a reaccionar también. Por ejemplo, el Sí, intendente Florencio Varela. hubo campañas hoy Andrés en Watson Twitter, acaba de escribir, en este contexto es puso? imprescindible aunar fuerzas y continuar unidos para que el espacio político que eligió al pueblo cumpla con su contrato electoral. Creo que la vocación de diálogo y experiencia en la gestión de Sergio Massa es fundamental para la reconstrucción de Argentina. Se van adelantando los gobernadores, los Sí, intendentes. hoy me salieron parece, todos, ¿no? de Perotti, Claro, bueno, no, Insa pero los Urralde. intendentes, digo, ¿no? Y a sí, nivel conurbano, el de Paulo, Pilar. perdón, como lo analizas vos. Y que- todos sí salieron en apoyo, porque además todos quieren que reaccione la gestión. Claro. Una gestión paralizada desde hace un tiempo importante y muy errática de Fernández. Y los intendentes le pidieron. Sí, al sí, que presidente. despierte, que accione. Claro. Así que estamos viendo ahí a Moroni y estamos viendo a Batakis, como caras relevantes del día. Moroni y Batakis, los dos presentaron la renuncia. Una fue aceptada y la otra no, hasta el momento. Atentos a Casa Rosada, reuniones sin parar, una tras otra, y buscando cerrar por lo menos la primera parte de todo lo que tiene que ver con el contexto económico. Ya hablemos con Rosario para ver si nos puede confirmar algo con relación a Daniel Scioli y la vocera, supuestamente, o la portavoz, que ante esta situación de tanta información que se va generando minuto a minuto, tendrá algún horario determinado que se fue modificando lógicamente ante el contexto de reuniones que tenemos allí en la Casa Rosada. Único dirigente que salió, Navarro, que dijo ve al médico, estaba en otro mundo, no vio la marcha piquetera, no vio nada, y dijo que lo importante para que la espera tenía que rendir sus frutos. Ante un escenario económico complejo, el que vivimos los argentinos, y buscando algún tipo de solución en lo más rápido posible, no solo con los mercados, sino también con la inflación, que es de altísima preocupación. Hoy muchos se preguntaban, no, preguntábamos todos, pero como Batakis, que recién llega de los Estados Unidos, de hablar con el Fondo Monetario, entre otros, allí en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿cómo puede ser? Ahora cambian el Ministerio de Economía y cuál es el mensaje y cómo lo tomarán los mercados norteamericanos, en este caso por el tema de los bonos y demás, pero también el Fondo Monetario. Bueno, hay algunos que, claro, salieron ya rápidamente a decir, de asumir Sergio Massa, es un hombre que tiene mucho vínculo con los Estados Unidos, digamos, con funcionarios de los Estados Unidos, ha trabajado desde el comienzo, ha viajado mucho a Estados Unidos justamente para tener contactos. Es decir, no sería algo, quiero decir, algo nuevo para él. Obvio. Y eso le juega también a favor. En lo que vos decías, Paulo, el tema de los mercados, hoy lo que mandan son los mercados, En la crisis económica que está en Argentina, que haya bajado el dólar, el riesgo país, si bien no es mucho, pero es significativo, Sí, realmente perdón, es un mensaje. Miro con atención esa puerta donde está Cristian Balbo, a ver si aparece algún dirigente que pueda contar algo, porque hay muchísimo hermetismo. Navarro no abrió la boca, dijo, me voy al médico. Hay muchísimo hermetismo. El día que renunció también Gustavo Vélez, otro hombre de confianza de Alberto Fernández, y donde Batakis y Moroni pusieron su renuncia a disposición. El tema es Vélez, ¿por qué renuncia, Pablo? Porque esa área pasa bajo la órbita de Massa y porque hoy Batakis, en la reunión que hubo, cuenta Rosario, que sacudió a todos y habló de la ineficacia de muchos y se sintió tocado o involucrado también, ¿no? Por el desembarco de Sergio Massa, que no Claro. es afín a él, ¿no es cierto? O Esa que cuestión, tiene que ¿no? estar Obviamente. bajo la órbita y Exacto, empiezan eso. a jugarse personalismos Tal y egos y
momentos de algunos y momentos de otros también. Pablo, Sí. hemos sido engañados nuevamente porque las 6 no empieza. Es que no puede empezar. No hay, así que no prometemos más horario a nadie. Exacto, no puede empezar ni la portavoz si no hay cosas que no están definidas. Va a estar especulando con que más tarde. Ahí está, en espera, conferencia de prensa de la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti. Así que habrá que esperar y seguir muy atentos a todo lo que pueda ir pasando. Yo creo que todavía tenemos un tiempo importante. Estamos en el comienzo del atardecer y terminaron algunas reuniones, pero empiezan otras. Una tras otra y un nombre tras otro, alguno impensado como el ministro de Trabajo, si bien no era de los hombres preferidos por el ala acá, pero por lo menos Fernández protegería a este ministro y lo mantendría dentro de la órbita de sus hombres o de su gente de confianza. Me avisan cuando está Rosario y volvemos a tomar ahí contacto con ella y estamos atentos a todo lo que pueda ir pasando en Casa de Gobierno. Algunos dicen que los viernes son los días buenos para los anuncios porque forman parte de la tapa y la lectura de los diarios. Esto me parece que es una tradición que también forma parte de otros tiempos porque cambiaron las costumbres, hasta la venta, hasta la tirada. Y hoy todo tiene una cuestión muy rápida a través de los canales de noticias, como somos nosotros, a través de los diarios electrónicos. No es que la gente espera un diario para leer al otro día, pero por supuesto que siempre cuando se trabaja con una situación frenética los fines de semana, la preocupación está en los mercados del día lunes. Recuerden cuando renunció Guzmán, la preocupación era el lunes. ¿Y el lunes qué? Cuando abran, ¿no? Hoy tenemos esta situación ya presumida por todos y un mercado que respondió con mucha más calma en el día de hoy, lo que hace presumir que hay secreto a voces que se van a confirmar de un momento a otro, tal vez hoy o tal vez mañana, porque hay distintas posiciones, que es hoy a última hora, que es en un rato, que es mañana por la mañana, o sea que no hay ninguna certeza con relación a esto, ¿no? ¿Qué agite que hay que, a ver, para que un gobierno vaya, como menciona, nos cuenta Martín, vaya posponiendo, y no sea cosa que lo suspendan también, una conferencia de prensa de la vocera presidencial? No estamos hablando de un ministro que tal vez por distintas circunstancias puede suspender una conferencia de prensa o posponerla o suspenderla para el día siguiente, sino que un vocero que es la voz del gobierno, ¿no? Sí. La voz de todo el gobierno, no es la voz solamente del presidente, sino de todo el gobierno, porque se transforma en eso, y además es un ministro, tiene calidad de ministro, posponga esto. ¿Cuánta información falta por definir? Y sí. ¿Sabés qué? Además, y no puede hablar si faltan cosas. No, pero además, ¿sabés qué? Decir, no sé. Espere. ¿Qué digo? No hay respuesta. Pero tiene que tener. Y bueno, pero voten. No. Pero si no hay respuesta, mañana en los mercados otra vez. No. Bueno, no hay tiene que respuesta haber de una la definición, vocera, pero Pablo. lo que No dice pueden la salir a vocera, decir nada. Lo que no dice la vocera lo dice todo el mundo, lo dicen todos los periodistas. Pero que está están trabajando perfecto, ahí. pero No es que si no se habla la vocera. No hay información. Se suaviza claro. todo y no hay. Nosotros porque trabajamos de esto. Perdón, Rosario Ayerdi, urgente, ya. Rosario. A ver, vamos a tomar contacto nuevamente ante un pedido y un llamado de Rosario Ayerdi en Casa de Gobierno, trabajando en la Casa Rosada. A ver si la tenemos a Rosario. Definición de cambios en el gabinete. Rosario, ahí te veo. A ver si te puedo escuchar. Ahí estamos. A ver, Pablo Vilouta, porque se acaba de oficializar. Hay nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura y es Sergio Massa. Reiteramos, ministro de Economía, Producción y Agricultura es el cargo que va a tener Sergio Massa en el gabinete. Se acaba de oficializar la llegada del que hasta recién fue titular de la Cámara de Diputados y finalmente el cargo que va a tener es ministro de Economía, Producción y Agricultura, Paulo. Perfecto, Rosario. Primer anticipo que nos das, siendo las 6:05 de la tarde, Sergio Massa, ministro de Economía, Batakis, ministro de Producción, Scioli, ministro de Agricultura, Domínguez. Todo concentrado en una persona. Todo concentrado en un cargo. Así es, Pablo, la verdad que se escucha mal, pero lo que queríamos informar. Sí, todos concentrados en un cargo. Sergio Massa va a asumir en las próximas horas, finalmente, como ministro en estos 3
organigramas que eran hasta ahora ministerios por separado. Por eso hablamos de superministro Sergio Massa. Finalmente, como vos decías, el lugar de Batakis, el lugar de Scioli, claro, y el lugar de Julián Domínguez, que hasta ahora ocupaban, lo va a ocupar a partir de ahora Sergio Massa. Por eso, finalmente, Silvina Batakis presentó su renuncia. Hay que ver qué es lo que pasa con Daniel Scioli, si finalmente se queda en el gabinete con otro ofrecimiento o se va a su casa, y un Julián Domínguez que también deja de ser ministro de Agricultura. Bien, bueno, noticias de último minuto, adelanto de Rosario Ayerdi, allí en la Casa Rosada, Massa, ministro de Economía, y asumiendo los roles de producción y de agricultura. Un importantísimo ministerio también, porque está toda la negociación con el campo, el dólar soja y toda esta situación de discusión de las últimas horas. Y el de producción, que haría que después de esa reunión larga con Scioli, tal vez Scioli tome otro camino, porque esto queda bajo la órbita directamente de Massa. Ahí la tenemos a Rosario con alguna dificultad. Ya vamos a retomar. Reiteramos entonces, noticia de último minuto. Massa es ministro de Economía, Producción y Agricultura. Confirmado esto, 6:05 de la tarde, anticipo, primicia de Rosario Ayerdi desde la Casa Rosada. Y atención, reiteramos esta información, anticipo y último momento de A24, Sergio Massa se transformó en el ministro de Economía y bajo su órbita Producción y Agricultura. Estamos trabajando desde la Casa Rosada con Rosario Ayerdi, 1 hora y cuarto de muchas definiciones, pasaron reuniones importantes y trascendentes. Una de ellas, la más importante tal vez, el comienzo, la primera con Silvina Batakis, la segunda con Daniel Scioli y el anticipo que hizo Rosario a propósito de este título, donde Massa se transforma en el ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura. Rosario. Sí, y agregamos información, Paulo, porque también, además que unifica los ministerios y se va a hacer cargo de esas áreas, se va también a hacer cargo de las relaciones con los organismos internacionales. Claro. Por eso la salida de Gustavo Vélez, bilaterales y multilaterales de créditos. Por eso se dio la renuncia de Gustavo Vélez finalmente. No solamente se unifican los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura para hacerse cargo, sino que también queda a cargo de las relaciones con todos los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales de crédito. Bueno, este es otro dato de mucha importancia y por eso esa renuncia de Vélez, más allá del fastidio que hubo en esa reunión matutina con Silvina Batakis, ministra de Economía en aquel momento, ¿no? Sí, y también un dato para agregar que informan oficialmente es que Sergio Massa va a quedar a cargo de este nuevo rol a partir de que se resuelva su alejamiento de su banca. Es decir, pensemos que ahora hay unos pasos burocráticos que se le tiene que aceptar la renuncia y después asumir, por lo cual es un hecho que Sergio Massa está en comunicación y estuvo incluso ayer en comunicación con el Gabinete Económico, con Silvina Batakis trabajando, están trabajando en el área económica, pero oficialmente primero tiene que renunciar a su banca. Rosario. Para asumir el Ministerio Económico. ¿Renuncia a la banca o licencia? No, renunciás. Renuncia de su banca. Bien. En realidad, te digo, oficialmente lo que se dice es hasta tanto se resuelva su alojamiento de su banca. El alojamiento de su banca. O sea, Bueno, a ver, vamos a corregir un poquito la comunicación con Rosario. Además, la importancia que tiene que ser presidente en diputados Claro. de la Cámara. Claro. Y había distintas especulaciones, algunos hablan de Cilia Moró. Igualmente, vuelvo a insistir, en un país donde el acento está en lo económico, el resto es una inquietud nuestra, pero por supuesto que la noticia importante tiene que ver con el nombramiento adelantado ya en el día de ayer
ratificado en el día de hoy, de Massa, pero atención, producción antes Scioli, agricultura antes Domínguez, bajo la órbita, y todo lo que tiene que ver con los organismos internacionales antes Vélez, todo bajo la órbita de la misma persona que Sergio Massa. Por eso, ministro de Economía, Producción y Agricultura. El comunicado de la Casa de Gobierno, que hace algunos momentos se emitió, dice textualmente lo siguiente. El presidente Alberto Fernández decidió reorganizar las áreas económicas de su gabinete para un mejor funcionamiento, coordinación y gestión. En ese sentido, se unificarán los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, incluyendo además las relaciones con los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales de crédito. El nuevo ministerio estará a cargo de Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados, a partir de que se resuelva su alejamiento de la banca, que es lo que contaba justamente de Rosario. Déjame que sume, la tenemos a Rosario Ayerdi, pero también a Ramón Indart, con toda información ellos, pero con la información precisa y antes que ustedes estuvieron aquí en A24. Ramón, ¿cómo estás? Sumate, por favor. ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Pablo, Javier? ¿Cómo andan? Bien, bien. Un gusto saludarte. Bueno, Rosario nos traía el anticipo de 6 y 2, 6 y 3 de la tarde, de Massa asumiendo economía, producción y agricultura. Y marcábamos esos casilleros que eran de Batakis en su momento, de Scioli en su momento y de Domínguez en su momento. Bueno, y ahí te voy sumando algunos datos. Ahora lo que hay que saber es quién acepta quedarse en ese casillero por debajo de Massa. Claro. Que, por ejemplo, la gente de Julián Domínguez lo que me está diciendo ahora es nosotros seguimos en el cargo hasta tanto Sergio Massa considere lo contrario, pero queremos seguir. La gente de Moroni, si bien no están dentro de esa estructura, me dice, nosotros nos queremos quedar. Habrá que ver qué dice Daniel Scioli, que hace 40 días estaba encima de Massa y hoy está por debajo. Me parece que el día obviamente no terminó y ahora, más allá de lo estructural, concuerdo, Pablo, lo que vos dijiste, que es lo importante es que acá estás unificando las áreas clave en torno a una sola persona. Ahora hay que empezar a mirar los nombres propios, quién se queda, quién se va. Y acá la última palabra, evidentemente, la va a tener Massa después de lo que fue la reunión con Cristina en el Senado. Claro, está Rosario también. Sería bueno, no sé si ya esta información está, si quedan esos ministerios, pero como ministerios bajo la órbita de Economía, si quedan como secretarías, porque el rol Massa sería ministro de Economía, de Producción y de Agricultura, nada más y nada menos. O sea, asumiendo esos roles. Y tal vez, como planteas vos, Ramón, con algunos que pretenden quedarse, pero sabiendo que tal vez ya no tienen la calidad de ministros, ¿no? Exactamente. Bueno, por eso hay que ver, Rote, te escucho del otro lado, pero hay que ver qué nombre propio queda y qué nombre propio se va. Claro. Quiénes se quieren quedar hasta último momento y me parece que esto se define hoy. A ver, Rosario. Recordemos que Sergio Massa puso condiciones para asumir, que tienen que ver primero con ser un superministro y esto se deja en la unificación de estas carteras. Pero lo otro es, obviamente, que ahora, al tener ese nombre, va a haber una Secretaría de Producción seguramente, una Secretaría de Agricultura. Ahora, no creo que los ministros actuales, sobre todo pensando en Daniel Scioli, pero también en Julián Domínguez, acepten bajar el rango no solamente a secretario, sino que estar bajo la órbita de Sergio Massa. Me parece que vamos a ver una Cristina Batakis que quizás sí quede en el área de Secretaría de Hacienda, pero un Daniel Scioli que dé un paso al costado, sobre todo. Exacto. Sí, sí, Ramón. Sumo un dato, sí, que es clave, me parece. A mí recién unos que ahora con Massa, que entraron con Massa, en algunas áreas me dijeron, por ejemplo, que sería lógico que el Banco Central cambie de nombre, que Miguel Pelle se va a tener que mover. Claro. Hay que ver si eso se confirma. Y después Marcó del Pont, bueno, a mí me lo ponen en duda, como que Marcó del Pont se alineó, pero el día todavía no terminó. Pero me dicen, Marcó del Pont se alineó, Pelle me parece que va a tener que tener una puerta de salida. Claro, bueno, eso es de suma importancia, Banco Central, porque en algún momento se especulaba con que Massa quería tener en la botonera Banco Central. Hoy Pese tomó una medida, porque subió la tasa, la llevó de 53 a 61%. Algunos previendo algún tipo de modificación, hicieron anuncios y por las dudas. Ahora después habrá que ver entonces, para vos, para prestar atención, AFIP y Banco Central, aunque ves AFIP más sólido y Banco Central más en duda. Sí, exactamente. Y después, ¿quién se alinea con Massa en las cuestiones? A ver, si los organismos, el vínculo con los organismos bilaterales, con de crédito y demás, quedan bajo la órbita de Massa. Bueno, la relación con el Fondo Monetario, Chodos, ¿sigue o se va? Claro. Resistió la salida de Guzmán. Ahora Massa lo va a querer
adentro o afuera, porque Vélez se va, porque también tenía otros intereses con los Estados Unidos que evidentemente Sergio Massa quiere unificar. Por eso me parece que hoy en día va a ser fundamental ya empezar a ver nombres propios después de la estructura de cómo se modificó. Ahora, Ramón. Sí, Javi. Con este panorama, y le pregunto también a Rosario, por supuesto, porque el comunicado que emite el gobierno respecto de las áreas que también va a tener, que es las relaciones bilaterales, unilaterales, internacionales y demás, lo lógico, uno supone, es que Daniel Scioli no continúe. Es que ahí, entendiendo de lógica, también te imponeo, Ro, si vos ves la historia de Daniel Scioli, Scioli no rompe. Ahora, se fue de Casa Rosada con una cara sí, por eso. Que evidencia que en algún momento Scioli va a decir, ¿para qué me trajiste? Y bueno, que se encargue otro. Claro. Yo creo que sería lo lógico. Ahora, en la mente de Scioli solo lo entiende Scioli, ¿no? Exacto, exacto. ¿Qué decías, Rosario? Sí, no solamente ¿para qué me trajiste, no? Un mes atrás, recordemos a Alberto Fernández pidiéndole, por favor, a Daniel Scioli que se vuelva de Brasil para que asuma como ministro de Producción. Pero además, no solamente si quiere o no quiere estar bajo la órbita de Sergio Massa, con que tiene una pésima relación personal, sino que también Sergio Massa tiene el resto de los lugares del Ministerio de Producción, que obviamente hoy responden a Daniel Scioli, por lo cual Daniel Scioli pasa a ser un secretario raso simplemente sin el manejo de una secretaría de producción. Es muy difícil ver en ese rol al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, y me parece que va a ser difícil también viéndolo aceptar otro cargo, incluso volviendo a Brasil, ¿no? Claro. Que habló con Alberto Fernández, que Alberto Fernández le dijo que tenía esa puerta abierta y que ahora en estos momentos está evaluando. Sí, bueno, no es un tema menor, porque no es, me voy de la embajada, vuelvo, me vuelvo a la embajada otra vez, a ver no puede ser a otra embajada, pero digamos, con esta situación. Donde hay un hueco. La producción la va a tener a cargo Massa. El 2023. Para las relaciones internacionales sí. no tiene mucho espacio Scioli, teóricamente. No, y además, como dicen Ramón, y corregimos un poquito lo de Rosario, tenemos una dificultad. Una cosa es quedar bajo la órbita. En esta Argentina que desperdició tanta energía con el tema que si es ministerio, que si es secretaría. Entonces ya si te ponen de secretario de algo, es como que sos uno de segunda o tercera línea. Y estamos hablando de dos presidenciables de hace unos años atrás. Sí, nada más y nada menos. Sí, Ramón. Y un dato no menor de rosca casi interna. En el pago chico de Massa, donde Massa quiere a Malena Galmarini de candidata a intendenta, Scioli quería jugar con el actual intendente, que es Zamora. Claro. Entonces, acá se va a sumar todo, lo grande y lo chico, todo está por resolverse, y hoy Scioli, obviamente, si es una partida de truco, tiene un ancho falso y el ancho de espada lo tiene Massa. Exacto. Aguardame medio segundo porque vamos sumando a todos nuestros compañeros. Lo suma Pablo Vinocourt, que hoy había anticipado también que era el día, sí o sí, que no había lugar para esperar viernes, sábado, domingo. El gobierno confirma el tema de Massa como ministro de Economía, Producción y Agricultura. Y estamos muy atentos sobre Batakis, estamos muy atentos sobre Scioli, estamos muy atentos sobre Moroni. Muchos acá nos dicen que Moroni sigue y que no habría ningún tipo de inconveniente. Pero le quiero preguntar a Pablo la última información que está manejando también. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? Pablo Vinocourt. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Bien, bien. Un gusto saludarte. Bueno, el título confirmado y fuerte es Massa superministro, con 3 áreas tan delicadas y tan fuertes como economía, producción y agricultura. Massa superministro con todas las áreas vinculadas al desarrollo económico y la economía real a su cargo. ¿Qué falta terminar de definir? Que no está contemplado en el anuncio. Los organismos descentralizados, es decir, AFIP, Banco Central, que es autónomo. ¿Qué pasa también con el área de la energía? ¿Sí? Ya pensando en lo que son los ravioles del Estado. Y Massa acaba de tener un pequeño contacto con acreditados de la Cámara de Diputados y acaba de anunciar que el diagrama final de lo que va a ser su gabinete económico lo va a hacer y lo va a anunciar recién el día lunes. Eso lunes. Exactamente. El lunes Massa anunciaría su gabinete económico. Es decir, que tiene 3 días para terminar de alinear distintas fuerzas y expectativas dentro del Frente de Todos, que es poco. Bueno, lo que anticipa Pablo es muy importante, porque yo siempre considero lo mismo. Vamos de lo importante a lo que es importante, pero que puede tener un tiempo. En este caso vos ya tenés la estructura confirmada. Ahora después vas llenando los casilleros. Le quiero preguntar a los 3 qué información están manejando con relación
a la señora Silvina Batakis, porque hoy estuvo largo tiempo con el presidente, dejó la renuncia a su disposición, por supuesto que ya esa renuncia fue absolutamente aceptada y ya no es más ministra. Pero ¿qué futuro tendría? ¿Alguna secretaría, algún cargo? Arranco con vos, Rosario. ¿Qué sería el futuro de Batakis? Y lo que habló con Alberto Fernández es que se pueda quedar bajo el área de la Secretaría de Hacienda, porque en estos días Sergio Massa y Silvina Batakis estuvieron constantemente en contacto. Incluso las medidas de hacer de Silvina Batakis y las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional en Estados Unidos estuvieron seguidas muy de cerca por Sergio Massa. Incluso nosotros contamos la semana pasada que Sergio Massa había estado en la Casa Rosada organizándole la agenda internacional a Batakis, por lo cual Alberto Fernández ofreció continuar en la Secretaría de Hacienda. Hay que ver, obviamente presentó la renuncia como ministra, se tiene que sentar de vuelta con Sergio Massa en las horas para ver si continúa en este cargo, porque sobre todo ya hicieron la presentación formal en Estados Unidos. Bueno, a ver si podemos confirmar, porque hay ya otra información que mueve otra ficha. Pablo lo venía diciendo, tenemos AFIP y tenemos Banco Central. En AFIP, la señora Marcó del Pont. ¿La señora Marcó del Pont podría dejar ese cargo, ir en reemplazo del cargo que tenía Gustavo Vélez? ¿Hay alguna información con relación a esto? Pablo o Rosario, porque tal vez es uno de los casilleros que ahí tenemos, Durante toda la jornada sonó que Mercedes Marcó del Pont corría el mismo destino que Batakis, que inminentemente iba a presentar su renuncia, después en realidad como Batakis o como Beri, ¿no? Digamos que directamente la presentó indeclinable. Bueno, eso fue mutando durante el transcurso de las horas y hoy lo de Mercedes Marcó del Pont, por lo menos a esta hora, quedó en stand-by, por lo menos esta es la información que yo tengo. Bueno. De todos modos es un casillero fundamental y a ver, Sergio Massa lo que pidió como condición para asumir fue quiero que todas las renuncias de las áreas vinculadas a la economía estén a disposición. Claro. Y ahí vas definiendo y manejando, ¿no? Es evidente que esto pase. Déjame confirmar lo que adelantábamos recién. Silvina Batakis se queda en el Ministerio de Economía. Sergio Massa confirmó la continuidad de Silvina Batakis. Hay que ver si finalmente queda como secretaria de Hacienda, pero Sergio Massa la quiere en el Ministerio de Economía. Lo que en sí dejaría la FIP es Mercedes Marcó del Pont. Claro. O sea, Batakis dentro de la estructura, por debajo de Sergio Massa, formando parte de lo que es su gente y su gabinete. Y atención, Marcó del Pont dejando a FIP, algunos dicen camino a lo que hacía Gustavo Vélez, pero también dejando vacío un casillero de suma importancia como es la FIP, nada más y nada menos, ¿no? Y otro comunicado de prensa acaba de anunciar el presidente Alberto Fernández aceptó la renuncia a Gustavo Vélez y nombra en su lugar a Mercedes Marcó del Pont. Ahí está. Último momento, atención señores, otros casilleros, movimientos permanentes en el gobierno. Noticia de último momento que nos trae Rosario Ayerdi. Cambio en la FIP. Rosario. Así es, porque finalmente Mercedes Marcó del Pont, la titular de la FIP, deja este lugar, seguramente va a ser ocupado por un hombre de Sergio Massa, y a partir de ahora se va a ocupar de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que ahora es ocupada por Gustavo Vélez y que ahora también va a pasar a depender de Sergio Massa. Bueno, hagamos un repaso con todos los compañeros. Rosario, tenemos Batakis, ya no es ministra de Economía, pero permanece dentro del gabinete y va a trabajar con Massa. Así es. El gabinete de Economía, no el gabinete nacional. Daniel Scioli estuvo reunido con el presidente, no tuvimos una información oficial, pero sabemos que su ministerio está bajo la órbita de Massa. Daniel Scioli sale del gabinete. Domínguez sale del gabinete. Domínguez deja de ser ministro de Agricultura, por lo cual hay que ver si Sergio Massa finalmente quiere gestar para un funcionario de él o quiere Julián Domínguez, pero es una figura que ya venía siendo cuestionada. Claro, y después tenemos la salida, renuncia espontánea de Gustavo Vélez, y ese casillero pasa a ser cubierto por la señora Marcó del Pont, que hasta ahora era la titular de AFIP.
Así es, la titular de AFIP pasa a ocupar dentro del Ministerio de Economía el cargo que ocupaba Gustavo Vélez y Claudio Moroni queda ratificado como ministro de Trabajo por estas horas. Trabajo no significa economía, esto es lo importante, y Claudio Moroni queda ratificado entonces bien. Perfecto. Pablo, vos qué decías, porque anticipó Rosario este tema, que vos también venías insinuando sobre dos casilleros muy sensibles, como son AFIP, que ya está descubierto porque se fue la señora Marcó del Pont, y el Banco Central. Ya sumamos a Javier Calvo en un segundito. Sí, Pablo. Sí, el casillero fuerte que queda ahora es el Banco Central, que es una de las grandes incógnitas. La pregunta es si Miguel Pérez podría llegar a trabajar bajo la órbita de Sergio Massa o no. Lo que tuvimos hoy fueron algunas señales claras respecto a algunas políticas que tomó el Banco Central que podrían ir en una dirección similar a la que venía planteando Sergio Massa, ¿no? Claro. Que ver con la suba de tasas de interés. La pregunta es si estas dos personas van a poder convivir o no van a poder convivir. Recordamos que el Banco Central es un organismo que tiene autonomía, sí. según la ley, y que Pérez es un hombre del riñón de Alberto Fernández, es un hombre muy cercano a Alberto Fernández. De nuevo, hay que ver si va a poder quedarse en el cargo o si entra dentro del paquete de los que tienen que ser desplazados para que Sergio Massa pueda tener el lugar que él pidió para poder aceptar este puesto. Rosario, digamos dónde no hay movimiento, porque estamos hablando de un área muy sensible como es la económica, pero hoy a la mañana se especulaban con otras modificaciones, otros cambios que hoy no tienen ningún tipo de sentido, porque seguimos con Mansur, seguimos con Cafiero, seguimos con Guado de Pedro, o sea que todo eso está absolutamente claro y ahí no hay ningún tipo de problema. Sí, me parece que no tenemos que mirar al área política, justamente. Claro. En otros momentos de crisis de la alianza del Frente de Todos, sobre todo de sus socios principales, como Cristina Kirchner y Alberto Fernández, estuvieron muy fuertemente cuestionados. Un Juan Mansur que a mí me aseguran que sigue como jefe de gabinete, que esto lo que significa es que no va a haber otros movimientos dentro de la estructura actual. ¿Qué significa esto? No va a haber movimiento en Cancillería, no va a haber movimiento en Interior. Todas las miradas apuntan al área económica y me parece que los tres socios del Frente de Todos se pusieron de acuerdo en que esa reestructuración que necesitaba el gobierno, ese es el aire que necesitaba el gobierno de Alberto Fernández para continuar con la gestión del próximo año y medio. Claro, esta es lo que marca Rosario, es muy importante. Área económica. No toca el área política. Lo que sí tenemos, un cambio sustancial, porque cuando ponemos la palabra superministro, no solamente está vinculado porque alguno puede referirse al nombre de Massa, sino que la función se amplía mucho más, porque tenemos ministro de Economía, pero que absorbe dos ministerios, nada más y nada menos que el de Producción, que tenía al señor Culfas en un momento, después a Daniel Scioli, y el de Agricultura, donde Domínguez hace 2 o 3 días estaba al frente de la negociación con el dólar soja, y además es otro nombre relevante dentro de lo que vendría a ser el justicialismo, ¿no? Sí, y pensemos también que eran nombres políticos importantes. Claro. Llegaron al gabinete para darle volumen político. Claro. Con Aníbal Fernández, por ejemplo, ¿no? Se decía que era un gabinete que necesitaba volumen político. Bueno, tuvo un volumen político, también con Juan Mansur. Ahora esos funcionarios quedan desdibujados de esta nueva estructura. Sergio Massa es obviamente el socio más importante del Frente de Todos después de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Se queda con estas áreas, por lo cual vuelve el gabinete, me parece, a funcionar con esta mesa de diálogo que se había roto, con la cual ahora está todo más coordinado entre tres socios. Hay que ver qué es lo que pasa porque hay gobernadores y demás que piden participar en esta mesa de diálogo. Ahora, me parece que mientras funcionen estos tres socios ya política y económicamente tengan un rumbo definido y concreto hacia dónde ir, el resto de que se especulaba anteriormente, que se necesitaba volumen político, que se necesitaba otros funcionarios, queda descartado. Exacto. Bueno, Pablo, dentro de lo que es esta botonera grande que pasa a manejar Sergio Massa, vos planteabas lo de AFIP, que habrá que ver quién entra en lugar de Marcó del Pont, porque sabemos que Marcó del Pont sale y suple a Vélez, pero falta llenar ese casillero. Atentos al Banco Central, y algunos especulaban también con el Banco Nación, donde, como bien planteaba Rosario, en esto que está loteado,
tenemos distintas opiniones. Por ejemplo, el señor Lozano, que ha sido muy crítico de las últimas medidas del gobierno. Pero tendríamos que ver también quién va a FIP, nada más y nada menos, que será alguna persona de extrema confianza de Massa, ¿no? Por eso te reitero, Pablo, la información que planteó Sergio Massa en la Cámara de Diputados, que el lunes va a anunciar su gabinete económico y claro, en ese sentido va a incluir a la FIP. En este instante hay una duda respecto a lo que acaban de anunciar de Mercedes Marcó del POM, porque dicen que Mercedes Marcó del POM va a pasar a la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos, ¿no?, que manejaba hasta ahora Gustavo Belli. La pregunta es, ¿esta secretaría va a quedar bajo la órbita de Sergio Massa o queda por afuera? Claro, yo tenía entendido, ahora vamos con Rosario, porque lo quiero sumar a Walter Brown, nuestro compañero en El Cronista, que eso queda bajo la órbita de Massa. Y bueno, no sé si será con Marcó del Pont y arriba la supervisión general de Massa. Dame medio segundo, querido Pablo. Walter, en la redacción del Cronista, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Pablo? Muy bien. Bien, un gusto saludarte. Bueno, hablábamos hoy de esta noticia de último minuto que tiene que ver con la confirmación de Massa superministro en muchas áreas muy importantes, todas muy económicas, pero también planteamos que fue un buen día para los mercados, para los bonos, para las distintas categorías de dólar. ¿Qué análisis económico hacemos en la previa de algo que después se confirma y es Massa superministro? Mirá, obviamente que hubo una muy buena recepción del sector financiero ya. Simplemente con la versión de que Massa iba a asumir el cargo, hubo mejoras en los títulos públicos, también hubo un retroceso en las cotizaciones de los diferentes tipos de cambio, con lo cual la expectativa era muy alta y bueno, esta confirmación seguramente va a generar que mañana también el mercado salude el cambio que se está generando en el gobierno. Esto hace bajar también el riesgo país y es importante el que nosotros llamamos dólar de las empresas, ¿no? Más allá de la psicosis que hay cuando tenemos este tipo de corridas con el dólar blue. Ese dólar empresa hoy tuvo una baja pronunciada, ¿no? Sí, casi 8%, 7,7% cayó el dólar contado con liquidación, que es el que utilizan las empresas para dolarizar sus ingresos. También el dólar blue registró un retroceso de más del 3%. Evidentemente hubo todo un movimiento en el mercado financiero que esperaba noticias con un... no solamente noticias de lo económico, sino con un fuerte cariz político como tiene esta decisión del gobierno de unificar tres áreas y de poner a Sergio Massa al frente, ¿no? Sin duda. Bueno, cuando hablamos de este tipo de superministerio, economía, producción y agricultura, con lo que significa agricultura en este momento, cuando también hay una gran expectativa por lo que pueda liquidar el campo, porque algunos hablaban de 2.000 y otros con mayor influencia decían, no, esa cifra es muy baja y se va a terminar liquidando aún más. ¿Esta medida ya está en funcionamiento? ¿Hubo algún movimiento, Walter, o todavía nada? No todavía, pero sí claramente lo que implica la unificación de las tres carteras bajo la órbita de Sergio Massa es poder precisamente administrar el flujo de divisas que tiene la Argentina, ¿no? Claro. Por un lado, los que la generan, que es el sector agropecuario, básicamente son los agregadores los que están abasteciendo a las reservas del Banco Central. Por otro lado, el Ministerio de Producción, que es donde llegan los pedidos para poder abastecer a los diferentes sectores que necesitan importar insumos. Entonces, esa unificación de las dos áreas, más el Ministerio de Economía, es la que da otro cariz a lo que va a ser la política monetaria hacia adelante. Habrá que ver finalmente qué es lo que pasa con el Banco Central, ¿no? Que hoy, en este momento, es el gran interrogante que está abierto respecto del futuro, ¿no? Walter, te mandamos un abrazo y a todos los chicos ahí en El Cronista. Muchas gracias, Un gran abrazo, Pablo. Walter Brown, desde El Cronista. Lo sumamos a Javier Calvo para ir haciendo un análisis de todos estos anticipos que nos trajeron nuestros compañeros y Rosario Ayerdi desde la Casa Rosada. Hola, Javi. ¿Cómo estás, Pablo? Hace 2 o 3 ministros que no nos ven. Exacto, pero vos venías anunciando el super miércoles y el super jueves y hoy llegamos a lo que es la confirmación del gran título. Después habrá que ir llenando todos los casilleros, habrá que ir viendo qué secretaría, etcétera, etcétera, el equipo definitivo de Massa, pero la información fuerte es la de Massa con un cargo muy fuerte, ¿no? Exactamente, va a haber que llenar un nuevo casillero. A ver, No es oficial aún, pero Daniel Scioli no va a seguir en desarrollo productivo, sea secretaría, sea dirección general, sea lo que sea. Daniel Scioli no va a estar en
desarrollo productivo. Ajá. No acepta seguir, en este caso, por debajo de Massa, porque eso ya no va a ser un ministerio. El ministro es Massa, de producción. Exactamente. Ajá. Lo que sí está predispuesta Silvina Batakis, como decía Rosario ayer, de ser secretaria de Hacienda. Scioli no quiere, no va a ser secretario de Desarrollo Productivo de este mega Ministerio de Economía. Y quiero ver qué pasa con Julián Domínguez, el ministro hasta ahora de Agricultura, Ganadería y Pesca. No por él. Él acepta ser secretario, pero creo que el nuevo ministro, el nuevo mega ministro, quiere otro tipo de gestión al frente de Agricultura, Ganadería y Pesca. Javier, ¿cómo te va? Javier te habla. Ahí me estaba escribiendo con algunos colegas, entre otros Carlos Arvía, que decía que podría ir el Vasco de Mendiguren a producción. Y otro hombre de confianza de Massa, Por ¿no? eso. Sí, hay que tener en cuenta, más allá de lo que quieran hacer los que están o los que estaban hasta ahora, Sergio Massa desembarca para trabajar con gente de su confianza. Claro, su equipo. Que piensa igual que él, que actúa igual que él, con los que tiene sintonía. No necesariamente los ministros que hasta ahora ocupaban esos lugares, como ahora estamos viendo también en el caso de AFIP con Mercedes Marcó del Pont. Ya les digo que quien va a suceder a Marcó del Pont es el titular de aduana, Guillermo Michel. Ah, bueno, otro dato importante acá, Atención, otra noticia de último momento con Javier Calvo, todos nuestros periodistas anticipando absolutamente todo. Atención, se va de AFIP, esto lo habíamos anunciado con Pablo Vinocourt, la señora Mercedes Marcó del Pont, pero ese casillero ya está lleno y es otro hombre de extrema confianza de Sergio Massa. Sí, ya está todavía, insisto, no es un comunicado oficial. El equipo Massa lo va a dar a conocer en los próximos días, el equipo completo, pero Guillermo Michel va a pasar a no solamente a ocupar la titularidad de la aduana, sino de toda la AFIP, que está dividida por un lado aduana y por el otro lado la Dirección General de Impositiva. Exacto. Bueno, o sea, tenemos a Michel en AFIP, por ahora Banco Central sin ninguna modificación, Marcó del Pont fuera de la AFIP. Acá estamos viendo la imagen de este hombre que ocupó un cargo muy importante en la aduana y que ahora va a otro cargo importantísimo como es nada más y nada menos que la AFIP. Exactamente, y te subrayo lo que marcaste de Miguel Pelle al frente del Banco Central por ahora. Por ahora. La información que yo tengo tampoco es todavía oficial, sino haber comunicado del gobierno al respecto, es que Miguel Pelle no va a mantenerse como presidente del Banco Central. Otra modificación. O sea, tendríamos modificaciones, pero, Javier, sustanciales. Primero porque acá no nombramos un ministro de Economía. No, Paulo. Acá hay una dinámica, hay una decisión de Alberto Fernández, pero sobre todo de Cristina Fernández de Kirchner, de que se cambie la dinámica económica del gobierno. Claro. Y para cambiar la dinámica económica de la toma de decisiones económicas, se necesita no solamente un cambio de cara al frente de un ministerio o de varios ministerios, sino una lógica completamente distinta, y por eso esta vez sí recurren a Massa, cosa que no había pasado en anteriores oportunidades, porque ya no está el horno para bollos y es necesario cambiar esta dinámica. Exacto. Pensemos que, hoy lo hablábamos muy temprano, que el 2 de julio el único cambio que hizo el presidente Alberto Fernández fue Batakis por Guzmán, que renunció, porque el presidente resistía modificaciones y cambios permanentemente. Hoy estamos hablando de una explosión en el área económica, donde queda el tablero ese tan mentado que hablamos tantas veces a nombre de Sergio Massa, que lo maneja desde economía, desde producción, desde agricultura, pero con un hombre de confianza en la AFIP, atentos al Banco Central, y después, bueno, el tema de Belis, que es un hombre de confianza de Alberto Fernández, que se fue y que tendría ese cargo, nombra a Marcó del Pont, y que tiene que ver con el manejo de los organismos internacionales, cosa también muy importante, ¿no? Exactamente. No es casualidad el pedido del nuevo superministro
de tener injerencia en las políticas monetarias del Banco Central y en la política impositiva. ¿Por qué? Porque básicamente por ahí se define el dólar. Claro, obvio. Es el termómetro del humor de la sociedad argentina, y desde ese lugar, desde el Banco Central, vos tenés la política monetaria, el valor del dólar, qué manera podés influir, y desde el punto de vista de la AFIP tenés, por un lado, lo que se importa a partir de la aduana, y por el otro lado, lo que se recauda, que es los fondos con los cuales se puede manejar el Estado argentino. Seguro. Bueno, Javi, lo último, y te despido. Entonces tenemos superministro Sergio Massa. Vos planteás que Daniel Scioli no aceptaría estar bajo esa órbita. Domínguez, un signo de interrogación. Nosotros manejábamos también lo mismo que vos, que habría un interés, habrá que ver si le interesa eso a Massa. Cambio en la AFIP, por ahora el Banco Central en silencio y atento a todo lo que está pasando en... ¿Qué nos queda? Bueno, alguno especulaba con Banco Nación y tal vez más nombres de Massa en la conformación de su equipo definitivo, pero esto directamente el próximo lunes, ya con el hecho sustancial y fuerte que se produjo a las 6:03 de la tarde cuando se comunicó lo de Massa. Exactamente. Y la confirmación de que Batakis continúa en economía, pero ya en un rol ya más de Secretaría de Hacienda, que es lo que le ha planteado claramente al presidente. Exacto. Javi, un abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo grande, Paulo. Javier Calvo, haciendo un análisis y completando también informaciones fuertes de último momento con todas las piezas dentro de lo que es el equipo económico que pone a Sergio Massa como superministro manejando economía, producción y agricultura. Pausa y enseguida volvemos. Horas de muchísima información, de muchísimo movimiento. En minutos ya Marcela Pagano, Edi Zunino y por supuesto después Viviana y todos los programas de A24 pendientes de lo que está pasando. Atención con este que es el título más importante en esta pirámide descendente. Sergio Massa, superministro, porque a partir de ahí, con el nombre de él, no solamente absorbiendo el área de economía, Silvina Batakis, tenemos que hablar del Ministerio de Producción y Ministerio de Agricultura. Sergio Massa, Daniel Scioli, en el otro sector lo tenemos al señor Domínguez. Y otra información importante, porque Massa empieza a designar funcionarios, algunos hoy, otros mañana, y esto tiene, porque hay que llenar muchos casilleros, uno tiene que ver con la AFIP, donde el señor Carlos Daniel Castañeto sería quien asuma este rol, otro hombre de suma confianza de Sergio Massa, reemplazando a Marcó del Pont, que algunos la ubican en lugar de Gustavo Vélez, área también importante en el mecanismo y en el contacto con organismos internacionales. Marcó del Pont deja la AFIP, reemplaza a Gustavo Vélez y en este caso tenemos a Carlos Daniel Castañeto como titular de la AFIP, otro lugar importantísimo y que está sumido bajo la órbita de Sergio Massa. La señora Silvina Batakis dejó de ser la ministra de Economía, pero queda dentro del equipo trabajando en el ministerio, en otro cargo, por supuesto, no como ministra, pero no queda afuera, sino queda dentro. Y por supuesto, después mucha atención a lo que fueron las 2 horas de reunión de Daniel Scioli. No hubo reunión con Domínguez, muchos desmintieron el tema de Moroni y otros sostienen que sí, que Moroni, ministro de Trabajo, presentó su renuncia y fue rechazada por el presidente de la Nación. Estos son los huecos más importantes a cubrir en lo que es esta botonera gigante, donde trascienden nombres de mucha importancia como Tombolini, como Lavagna Hijo, etcétera, que son todas personas de cercanía y del equipo económico que siempre tuvo conformado Sergio Massa, previo a formar parte de este gobierno. Reiteramos entonces, Carlos Daniel Castañeto en la AFIP, cargo también de suma importancia. Pablo, ¿qué tenemos? Pablo Binocur, minuto a minuto lo que está pasando en la Casa Rosada, porque las reuniones siguen, ¿no? Sí, siguen reuniones. Ahora, por lo que están diciendo, estarían Alberto Fernández con Aníbal reunidos y viendo cómo sigue. Pero un dato fundamental, que Gabriela Cerruti suspendió su conferencia de prensa. Estaba prevista para las 5, después hicieron 5:15, después pasaron para las 6:15, y finalmente la suspendió, claro, porque no tiene nada. Cualquier cosa que le vayamos a preguntar a los periodistas, Cerruti no tiene una respuesta para dar. Recordamos que recién el lunes Sergio Massa dijo que va a anunciar cuál es su gabinete. Claro.
Exacto. Van a ser días intensos de acá en adelante donde la danza de nombre va a ser brutal. Exacto, con los mercados con una buena respuesta hoy que marca mucha calma, que te permite trabajar con esa tranquilidad, un día jueves sin caer en la locura siempre de los fines de semana y en este caso puntual teniendo varios nombres pero todavía algunos casilleros que no están resueltos y después con algunos hechos puntuales, por ejemplo la Cámara de Diputados, el cargo de Massa que ostentaba hasta el día de hoy, quién lo reemplaza, etcétera, pero que pasan a ser todos importantes en nuestro interés y en lo que puede ser el interés de la gente, pero que pasan a ser aleatorios cuando vos tenías que hacer el anuncio clave del día, que era Massa superministro, con la noticia que absorbe, en este caso, producción y absorbe también agricultura. Gracias, Pablo. Seguimos en contacto permanente. Abrazo grande. Saludo en otro de los estudios de aquí de A24 a la señora Marcela Pagano, al señor Eddy Zunino. Están ambos muy bien. ¿Cómo les va, vecinos? Buenas noches. ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo andan? Qué movimiento, cuántas cosas, Bien, ¿no? Nelson. Con los Mamita teléfonos querida. que explotan. Totalmente, Todo el día. totalmente. Con Todo el día. esta novedad que nos tuvo en el ida y vuelta durante toda la semana. Sí. La verdad que en tercer capítulo de la movida Massa para llegar al final a la confirmación por comunicado oficial de que Sergio Massa, como lo presentabas vos, Pablo, en tu espacio, ya está confirmado como el nuevo próximo superministro de Economía de la Argentina. Absorbiendo, Eddy y Marcela, áreas tan importantes como producción, como agricultura y moviéndose muchísimo esta botonera que hablamos tanto en los últimos días y que finalmente hoy le da ese título de superministro porque es economía, es producción, es agricultura y abajo, o hasta el momento, esas áreas eran cubiertas por hombres de volumen político dentro de este gabinete, ¿no? Sí, creo que el único espacio que todavía no, como pulpo no ha logrado confirmar que haya acaparado es Banco Central, en donde Miguel Pelle ha desarrollado una tarea que incluso ha tenido independencia en su momento del propio Guzmán y donde Pelle ha sido varias veces ratificado puertas adentro por el propio presidente. No es menor, sabiendo que Pelle es el interlocutor con el mercado financiero, cuando el propio Massa también pretende y ha pretendido durante muchas veces oficiar de interlocutor con esta arista no menor de nuestra economía. El mercado financiero, los fondos comunes de inversión, el sector bancario y, ¿por qué no también hablar de aquellos que manejan el sector informal de la economía, valga la redundancia, el dólar blue? Claro, y hoy en acción, porque hoy subieron las tasas, Marcela. Muy fuerte. A 61, ¿no? El mayor nivel desde el día después de las PASO en aquel fatídico agosto de 2019, donde habíamos tenido un estrepitoso salto en la tasa de interés, donde el resultado de las PASO había justamente había asombrado al mercado financiero que tenía una apuesta a un resultado diferente. Entonces el Banco Central decidió tener una tasa más alta para acaparar los pesos ociosos dando vuelta que no se fueran al dólar. Es la misma estrategia que se pretende ahora instrumentar. ¿Podrán lograrlo o no? Veremos qué pasa, y no te diría el lunes, sino veremos qué pasa más allá del lunes. Hay que darle espacio al mercado financiero para que acomode los precios. Y hablando de temas financieros, no le quitemos importancia al corrimiento de Mercedes Marcó del Pont de la AFIP, al control de la relación con los organismos internacionales. Terminó siendo muy caliente la relación y la crítica hacia Gustavo Vélez en el manejo de esa área. Él venía de trabajar en el BID y quiso competir por volver al BID a la conducción de ese organismo. Me dicen que ahí quedaron por cobrar una cantidad de créditos ya adjudicados para la Argentina que estarían superando los 3.500 millones de dólares y que Mercedes Marcó del Pont, que es una fiscalista, tiene que ir a tratar de rescatar ahora en esta situación financiera tan complicada para el país. Dólares, dólares y dólares. Yo los dejo y confirmamos que Daniel Scioli está volviendo a Brasil para lo que sería la segunda etapa de embajador en el país vecino, nada más y nada menos. Otro lugar estratégico, porque mucha gente dice que había quedado vacante. Que hay embajadas que son casi un premio. Pero la Embajada de Brasil es un puesto clave porque es nuestro socio más importante, es nuestro vecino más importante y donde tenemos una dependencia comercial muy fuerte entre los dos países. Así que Scioli deja producción, no queda bajo la órbita de Massa, vuelve a Brasil como embajador y veremos qué pasa con Julián Domínguez en la parte de agricultura, ¿no? Es el ministerio.